Buenas tardes a todos. Empezamos, bueno, este último directo del año. Volvemos a los directos tras 2 meses sin hacer ninguno. Y encima, bueno, pues ya es el último del año, así que bueno, bienvenidos a todos. Los que os paséis, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar repasando lo que ha sido este 2022, ¿no? Tanto para nosotros, para Politics, como luego también, pues eso, los procesos electorales que han tenido lugar en este año. Y ya luego pues tendremos una mirada más prospectiva y pues hablaremos de lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Pues en la agenda electoral y demás. Así que bueno, bienvenidos a todos, esto es Politics, terminado en X y arrancamos. Hola, hola, buenas, buenas, ¿qué tal? Se nos oye. Creo que a mí no se me oye, ahora sí se me oye. No, creo que no se escucha. No se escucha. Hola, 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 hola. Se nos escucha a todos, yo creo, ¿no? Vale, al que no se te escuchaba era. Vale, vale, pero se nos escucha ya todos. A Mario, espérate. Mario, habla. Hola, ¿me oís? ¿Se me oye? Jorge, comprueba. Sí, sí. Sí, Perfecto. Bueno, escucha a todos. pues Comprobado. Venga, como bien. veis, hoy somos los 5 de Politics y encima tenemos un invitado que es Mario. Así que, bueno, es algo inaudito porque, bueno, como ya hemos comentado antes, fuera de cámaras, hace un huevazo que no estábamos los 5. Y encima hoy, ya es que no solo estamos los 5, sino que encima traemos un invitado. Así que, bueno, lo primero de todo, Mario, bienvenido. Hoy como invitado estás en este directo. Bueno, como verás, va a ser mucho más distendido que en otros. Y bueno, pues como ya te hemos comentado fuera de cámara, pues sí es verdad que al principio te sentirás ahí un poco desubicado porque estaremos hablando de los directos y claro, ahí tú no has estado tan presente, pero bueno, luego cuando hablemos de las elecciones que ha habido en este 2022, pues puedes participar más y sobre todo con el tema de los Estados Unidos, que ya, como me has comentado, ¿no? Pues es sobre todo tu tema tu tema principal, ¿no? Uno de tus temas principales, ¿no? Así que bienvenido. Genial, muchísimas gracias, de verdad. Voy a poner mucha oreja al principio y luego a ver si comentamos algo interesante del año. Muy bien, perfecto. Gracias por esta increíble oportunidad para. No, hombre. No, no. A ver, eso sí, a ver si próximamente hacemos algún directo de Estados Unidos y oye, pues así se puede pasar y hablamos. Que encima, ahora luego lo comentaremos, pero últimamente hay alguna cosilla interesante, ¿no? Respecto a los Estados Unidos y la política de allá. Bueno, pues ahora voy a presentaros a los demás, ¿no? Bueno, Javier, ¿qué tal? Bien, Ya, yo creo bien. que desde septiembre, ¿no? No nos Bien. vemos. Desde las Exacto, italianas. sí, sí. Nos Luego Oscar, que a ese sí que no le vemos tampoco hace es. tiempo también. Está irreconocible con el bigote. El bigote no la conoció este canal. Sí, habla más alto que si no, no se te escucha. Mm. Qué envidia, ya me gusta a mí tener uno. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Bueno, por aquí estamos. También, bueno, me lleva un tiempo sin pasar, También, así también. que contento aquí de despedirnos y acabar bien el Sí, año. porque yo creo Eso es que muy importante. en las brasileñas no estuviste en ninguna de las dos, ni las italianas. Italianas. Estuve en el plebiscito de Chile. Hostia, pues también ha llovido. Es decir, el 4 de septiembre. En el No, es plebiscito que, de es que 4 de China. pensaba septiembre. que teníamos a la Sí, gran sí, bueno, Andrés. luego le agradeceremos No, su presencia porque más que la eso. verdad también ha sido muy importante. Y bueno, Alberto, ¿qué tal? Aquí estamos, compañero de fatigas en los últimos 3 directos. No, no hemos faltado a ninguno, la verdad que me No, puedo no, sentir orgulloso. En cuanto a hilos no, igual, no, es verdad que no ha ahí sido te has toda la cogido y actividad ahí te has que agarrado, pero bueno, en lo que es participar, en lo que es participar, sí es verdad que es otra cosa. Bueno, pues eso. Mira aquí. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Brasil? ¿Cómo pone en la descripción? Ah, joder, pues menos mal que me lo has avisado. Pues no, no, no es Brasil, lo voy a cambiar. Es el último directo del año, perdona. Pues mira, muchas gracias por avisar. Bueno, cuidado, pues en Brasil está la cosa interesante porque está desplegada toda la policía y todo porque va a tomar Lula. posesión El Lula uno, da el Silva. uno, el ¿Cuándo uno. era? El, el día 1, sí, o sea, el domingo. No, Sí, sí, el domingo, el sí. domingo.
el domingo y hay previstas protestas de los bolsonaristas, ¿no? Bolsonaro Aunque no va a estar. no sé, habréis comentado en el directo de las elecciones Sí. cuando ganó, al final se impuso Lula da Silva por un margen bastante más estrecho del que parecía o el que se pronosticaba por todas las encuestas. Sí que se temía en un primer momento que Bolsonaro no salió a reconocer en la noche electoral la victoria de Lula, etcétera, y que parecía que se produjeron protestas y que iba a querer hacer un complot con las fuerzas militares, etcétera, pero al final salió diciendo que nada de eso, que bueno, no sé si ha llegado a acatar formalmente, o sea, o a No, dar no, la no, no, victoria no le a acepta la Lula. victoria. La victoria no. Ha sido de forma implícita, no ha dado No ninguna ha sido gran de forma declaración. explícita, Sí. pero sí que dejó claro que, bueno, que Sí, se sí, iba y ya está. por intermediarios, pero sí, al final dijo bueno, que no, aceptaba las elecciones, pero la victoria no la ha reconocido. Y no va a estar el 1 de enero en la toma de posesión, se va a Estados Unidos, o casualidad, pero bueno, pues el 1 de enero ahí Lula tomará posesión. Vale, pues si os parece, bueno, primero Ivancho. ¿Cómo veis el panorama de España? Pues luego lo comentamos, Ernesto, cuando hablemos de lo que es el 2023, que España va a estar muy ajetreado ese año, lo comentamos. Pero antes vamos a hablar un poco de lo que ha sido el 2022, ¿no? Empezaremos primero con el tema de nuestros directos, ¿vale? Porque bueno, al final durante este año hemos hecho 23 directos, no está nada mal, ¿no? Entre directos normales, especiales y luego estos directos que nos inventamos al principio de año de actualidad política, ¿no? Que al final iban más bien de tratar diferentes temas de la actualidad política, pero sin enfocarnos en uno, ¿no? Y bueno, pues aquí lo veis en pantalla, ¿no? Ahora mismo, y es pues esto, los 23 directos que hemos hecho. Empezamos con las portuguesas, que fueron el 30 de enero. Luego también, bueno, hicimos un especial entre medias, luego las castellano-leonesas, ¿no? Que fueron el 13 de febrero, ¿no? Luego hablamos del tema de Hoy el fin de Pablo exacto, Casado. exacto, de la ya pasada, el pasado liderazgo. ¿Quién es Claro, Pablo claro, ya Casado? ni nos acordamos de Casado, que nos dejó es decir, nos dejó en la política española refiriendo. Nos dejó No, como pero en si la hubiera política muerto. española nos dejó como hace ya casi 10 meses, ¿no? Por ahí, o 9. Y El 1 de bueno, pues abril, principios 8 de por ahí. finales Sí. de marzo. Luego el tema del liderazgo de Núñez Feijóo, ¿no? Como reemplazo de Casado, y también hablamos a su vez de las presidenciales francesas. Sí es verdad que luego dedicamos como 3 4 directos a las presidenciales francesas, entre especiales y demás, que me acuerdo mucho de la segunda vuelta de las presidenciales francesas, que sí es verdad que no tuvieron mucha, ¿cómo decirlo? No hubo muchas sorpresas, pero estuvieron interesantes en lo que es el directo, ¿no? Luego hablamos ya del plebiscito de Chile, ¿no? Bueno, antes, es verdad, tocamos las elecciones andaluzas, ¿no? Que a su vez hablamos de las legislativas francesas y las presidenciales en Colombia, que fueron el 19 de junio, es decir, todas esas 3 elecciones fueron el 19 de junio. Luego ya nos vamos a septiembre con el plebiscito de Chile del 4 de septiembre, en la que, bueno, se rechazó la nueva constitución. Luego el directo especial de las italianas, de las elecciones generales italianas, que fueron anticipadas, ¿no? Mario Draghi al final no aguantó mucho más y bueno, vino Meloni, ¿no? No sé si es bueno eso. Luego las brasileñas, bueno, pues tocamos primero en un primer directo pues lo que fue la primera vuelta y luego ya en un segundo directo lo que fue la segunda, ¿no? O mejor dicho, cómo se veía la primera y la segunda vuelta. Y encima, bueno, en el directo de Chile y en las presidenciales contamos con Andrés, ¿no? Que bueno, es experto en América Latina. Encima, ha hecho el mismo máster que estoy haciendo yo ahora, que es estudios contemporáneos en América Latina de la Complutense, así que bueno, mejor invitado no podía ser. Y ya luego, pues terminamos con este directo, con el último directo del año, ¿no? Que va a ser un poco, pues, retrospectivo y prospectivo. Yo, valorando todo esto, he hecho en falta un directo a las competidas elecciones de Guinea Ecuatorial, Hostia, ya, Raúl. madre mía. Esa, por ejemplo, Bueno, que hice una muy buena miniatura, ¿no? Para cuando Alberto sacó el directo y demás, no las quise poner como procesos electorales del año porque la verdad es que fueron una pantomima tremenda. Es decir, son cada 7 años y encima el tío ganó con un 98%. Es que es tremendo. Sí, ganará. Bueno, pero cada vez
se va quitando un punto, o sea, no es siempre el mismo resultado, algún punto varía. No es tonto Teodoro. No, con 82 años no, la verdad es que sigue teniendo una mente bastante privilegiada. Por favor, que se nos entienda la ironía. No, y la rendición de cuentas funciona excepcionalmente. Es decir, la gente, oye, pues quiere otros 7 años. No sé si va a durar 7 años, porque el tío ya 82. tiene ya Bueno, 70 y muchos, yo creo ¿no? que tiene ya 80, ya los 80, pero bueno. Que de hecho con esta victoria le convertían en el dirigente más longevo de Eso, toda y África, de todo el mundo. creo. Quería superar el de Camerún, ¿no? Sí, O por de ahí. todo O el algo mundo. ahí, algo Bueno, así. y comentar alguna cosa, chicos, de los directos que hemos hecho. Sí es verdad que yo creo que a mí me da la sensación de que hacíamos directos como en un periodo muy concreto, luego dejábamos de hacer y luego volvíamos, ¿no? Sí es verdad que esta última vez, ¿no? Hemos estado como 2 meses sin hacer, pero bueno, es que entre que al final estamos cada uno en un máster distinto, o tenemos distintas cosas, pues es muy difícil coordinarnos, ¿no? Pero la coordinación. Pero a ver, bueno, no sé, o sea, pero se han cubierto más o menos las cosas importantes, joder, al principio de año que fue Portugal, ¿no? Con la inesperada mayoría, que es que claro, parece que hace una eternidad, pero no hace ni un año, y con la inesperada victoria que fue de Antonio Costa, que todas las encuestas decían que iba a estar súper empatado la situación, al final, sobre todo la campaña con el PSD, y al final sacó mayoría absoluta de sobra y se hundió la Totalmente. izquierda. Y bueno, el En candidato esto, del PSD tuvo que renunciar. Ruiz Río. 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 Pero eso que se ha cubierto, pues también o sea, las italianas, las No, sí, bueno. francesas, las Todas brasileñas, las grandes las importantes, convocatorias. el Bueno, referéndum de Chile, o sea, todos los acontecimientos de votaciones No, importantes se han eso cubierto. sí. solamente Dinamarca, ¿no? Bueno, Dinamarca es la que nos Dinamarca o dejaron al Israel, final. pero. O bueno, y las midterms sobre todo, pero a ver, es que tampoco podemos. Bueno, pero oye, Ya Dinamarca, tenemos el Twitter que también ahí le hemos dado duro, luego lo hablamos. pero eso, el Twitter de joder, se llevamos centralizado, pero las midterms para cubrir, si se pegan 2 semanas para el Uy, escrutinio, 2 semanas y bueno, más. es Ya luego lo que hablaremos, pero. sí, y más, pero más o menos para que se sepa, o sea, que es Sí, tercermundista, pero totalmente. bueno. Eh, A ver. Aún así, eh, de este año yo diría que hemos roto más el sesgo europeísta, porque nos hemos ido mucho más a América Latina y tal. sí, se nota que Raúl ya había elegido más. Sí. No, totalmente. Y encima este 2023 no voy a poder. El cono tirar sur, tanto. el cono sur. Yo sí que no he roto ese sesgo eurocéntrico, porque no sé si he estado en algún directo que no fuera de cosas de Europa, la verdad. No, ninguno. Te lo digo yo que ninguno. Bueno, tenemos expertos para todo, ya No, como veis, aquí entre bromas y bromas, pero que tenemos expertos de todo y para todos. Y sí. Pero y a nivel nacional, solo hemos cubierto las dos que ha habido, ¿no? Que ha sido Castilla y León Y Andalucía. Andalucía Especial solo. Hicimos directo. Hicimos previa. Bueno, previa, ¿verdad? También hicimos previa. Sí, previa con El todas domingo anterior con y el todas las domingo. encuestas, el fin de semana con todas las encuestas y eso anterior. Y Y realmente de la política española a principios de año se planteaba que como mucho quizás podían estar las andaluzas. Y castellano-leonesas, y- porque las castellano-leonesas se convocaron en diciembre. fueron en diciembre. Pero el adelanto, o sea, fue un adelanto, Sí. porque las castellano-leonesas en principio deberían de haber sido en mayo. que no van a O ser. sea, deberían de ser, que al final no van a ser. Claro, o sea, al final las cosas que han pasado en la política española nos han ayudado a hacer más directos, porque tampoco preveíamos que Pablo Casado a principios de año... Le hicieron una OPA. Es verdad que se le veía ya tambalear un poquito, pero La OPA, ¿no? tampoco A Pablo se Casado. claro, No. empezó como... No, con la reforma laboral fue el principio del final de Pablo Sí, bueno, Casado y También, totalmente. Alberto. Y bueno, ya Pablo Casado sí es verdad que ya ni nos acordamos, ¿no? Pero bueno, aquí en Politis lo podéis ver en YouTube, en Twitch ya no, porque en Twitch cada 60 días se van los directos, pero en YouTube podéis ver ese directo como los demás, que bueno, yo creo que os pueden ayudar para tener una visión, yo creo que pues eso, más sobre el terreno y no tanto basada en tertulianos diciendo cuál es su opinión, ¿no? Que yo creo que muchas veces cansa, pero bueno. 2 preguntas nos hace Ivancho para el debate luego. Parece que ninguno de los escándalos del PSOE. Uno parece.
Oye, y lo que pregunta Ernesto justamente sí que me parece interesante porque yo no sé no sé darle respuesta. Si las valencianas, como fueron en abril, en el 19, claro, si van a coincidir con el resto, ¿se Sí, puede? pueden coincidir con el resto, porque si te das cuenta, los comicios, por ejemplo, a nivel general y en las autonomías funcionan igual. Tienen de margen hasta un mes después de que se celebre, 4 años y un mes. Por ejemplo, si te das cuenta, en 2011, las elecciones generales en 2011 fueron el 20 de noviembre. Y las del 2015, Rajoy las convocó el último día que se podía, que eran el 20 de diciembre. O sea, 4 años y un mes después. Entonces, como fueron el 28 de abril, junto con las generales, las valencianas, Justo, puede claro. ser hasta el 28 de mayo de ahora, de 2019, pues ahora del 28 de mayo de 2023, que es justo el día que tocan todas las autonómicas. Entonces puede perfectamente, y yo creo que esta vez a Chimo pues le interesa Que toque que justas, toquen ¿no? Con las otras. que toquen juntas y no vaya a la Comunidad Valenciana sola, Claro. porque si se habla más de temas de la Comunidad Valenciana en concreto, ahora el Botanic pues no está tan fuerte como estaba hace 4 Totalmente. años. Entonces, Y será. bueno, pues también repasamos, si os parece, los números en Twitch. Sí, a ver, ha Nada, puesto. Y que, bueno, sí, luego contestamos a sí, eso, que opción real de que también cambien hay de alguna signo. Sí, pregunta de eso es eso. interesante. También, bueno, aquí en lo del Twitch Recap, que nos manda Twitch, pues bueno, nos enseña un poquito algunas cosas destacadas, ¿no? Bueno, 468 horas de visualización, yo no sé qué significa eso. Yo creo que la gente que nos ha visto, más bien que la ha visto. Pues las horas que nos Sí, han porque no es visto. lo que hemos hecho nosotros. No, imposible. No, las horas que hemos estado en directo, no, eso es el rato que ha estado gente viendo los Totalmente. directos. Eso es. La suma de 468 Totalmente. todo. horas. Es verdad que las portuguesas se alargaron, pero yo creo que tanto no. Escucha, en una fueron largas, estuvimos hasta las tantas. En Italia. En Italia, en Italia. En En Italia Italia estuvimos estuvimos. bastante. Hasta Es las. verdad, en Italia estuvimos hasta las tantas, que sé que yo Sí, estuve y hasta yo las creo que tantas, es luego verdad, es también verdad. Oscar y yo en las francesas, creo que también estuvimos. Sí, sí, era un after eso. Y luego, el que más horas hemos hecho de todos, bueno, Alemania. No, del año pasado Alemania. y de este, no. Madrid. Alemania, O Madrid. las de Bueno, Madrid igual, que bueno, sí. tuvimos un montón de ahí, eso fueron. De 6 a 12. Uy, a 12 y a 6 la horas 1. 6 horas. Sí. Y ahí hubo un montón de No, gente no, en bueno, pero no directo. más gente que ahora lo vemos. Bueno, día de visualización 19, ok. Pero luego, espectadores simultáneos 135. Y esto es cuando las italianas que nos mandó el Karim Halal, la raid, y ahí es cuando conseguimos nuestro pico más grande. 135 personas viéndonos en directo, ojito. Vamos, ni en nuestros mejores sueños. ¿Y lo estuvimos Sí, sí, sosteniendo no, unos no, unos minutos? minutos y bastante, bastante. Yo creo que ahí estuvimos bastante bien. Luego, número total de suscriptores, la verdad, hazte una lagrimita. Solo 13 suscriptores. La verdad, por favor, suscribíos y tampoco es tanto. Es decir, ya no por tanto los directos que hagamos en Twitch, sino por todo lo que hacemos, que yo creo que puede merecer la pena que, por ejemplo, suscribirse a Ibai, que ya Ibai tiene muchos suscriptores. Yo no sé, es que la gente no nos elige, no sé. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, sí. Es que la gente se mete en Twitter cuando la gente se mete, ve un enlace en Twitter y se meten. Luego No, no, totalmente. No hay como fidelidad. no tendrán ni la aplicación, lo verán No, no, claro, totalmente. Luego, total de seguidores 1710. Bueno, creo que somos 1400, no sé por qué pone 1710. Lo bueno es que los de este año, los seguidores que tenemos este año ya no son bots, como hubo un ataque el año pasado de bots. Este año ya no tenemos ese ataque de bots, así que yo por ahí estoy contento. Porque bueno, Mario, te comento, en el año pasado llegamos, eso, habíamos empezado en febrero de 2021 y en abril ya llegamos a los 1000 seguidores en Twitch. Pero vamos, luego en realidad en el propio directo luego teníamos Teórico. 4 personas Teórico. viéndonos y dando gracias. Entonces, aquí ¿qué dijimos que pasa? Pues nada, bots, nos metieron bots y bueno, pues... Y tuve que quitar la alerta. Y algunos hasta comentaban Sí, bueno, cosas, comentaban en digo ruso, yo. sí. Sí. Pero por ejemplo, yo cuando ponía la alerta de la gente que nos seguía, había como bots. En Rusia hay un interés por la política española. La verdad es que nos echamos unas risas. Luego también, bueno, puntos del canal 156.000.
que yo creo que, bueno, pues esto de los directos, ¿no? Que la gente habla, charla y demás, ¿no? Y al final se crean puntos de canal que muchas veces, yo me acuerdo, por ejemplo, que en las italianas la gente hacía debates en los propios en el propio chat sin estar atento a nuestro directo. Pero, no, y muchas veces ya no No, era no. ni de Italia, a lo mejor eran No, es libertarios siempre ahí de lo mismo, peleándose de entre Vox. ellos. Es verdad, con Italia pasó que estaban Sí, sí, hablando, sí, sí. yo me quedé Debate. flipando, digo, pues vale, pues ir a otro lado a hablar, pero bueno. Y 3.860, pero lo que luego son chat de verdad serían muchísimos menos, porque muchas veces o son los propios atletas que vienen aquí del Livebot, o son gente que habla, que hablan entre ellos, ¿no? Debaten entre ellos, pero no están hablando. Pero bueno, oye, está bien, están bien, pero igual están haciendo casos, pero están Sí, sí, peleándose bueno. entre ellos, bueno. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, ya yéndonos al tema de Twitter, ¿no? Ya dejando un poco el Twitch. En el Twitter, pues bueno, la verdad es que bastante bien este año, ¿no? Porque terminamos el año con 199 seguidores en Twitter. Y bueno, este año llegamos ya a 2040, 2042. A ver, por ahí estamos. Y nos mantenemos en los 2040. Lo mantenemos, sí. Es que, bueno, también tengo que decirlo, últimamente, yo no sé por qué, pero es como que Twitter nos quita mucho de los seguidores. No sé qué está pasando, pero desde que está de CEO el Elon Musk, últimamente Twitter la está cagando. A mí me pasa que igual, digo, hostia, hace mucho que no veo un tuit de esta persona, que igual pues lo veía mucho tal cual, voy y ya no lo sigo. Y yo no lo dejo de seguir. Y le tengo que volver a Pues dar a es seguir. verdad, pues eso es verdad. A lo Como mejor que nos dejan me de quita seguir, pero de seguidores. forma. Es decir, que si no tienen ni idea, joder. Pues es que es lo que pasa, es decir, es como que de repente tiene 2040 y te siguen tres personas. Y vas a esta de seguidores y tiene 2040. Y dices, ¿qué pasa aquí? Últimamente no sé, yo creo que hay. Tanto Elon Musk estar Vale. escribiendo cosas sin sentido, podía estar haciendo estas cosas y solucionando esto. No, y de hecho en un día hice la comprobación de como de refrescar la página de seguidores, iba variando 2041, constantemente. 42, por ejemplo, algo así, sí. Sí, ponía, no, de hecho Ajá. lo comprobé el día que llegamos a 2000, ponía 1999, 2001, Ya, 2000. totalmente. Y refrescando en el momento que no tendría que Sí, por variar. ejemplo, cuando yo anuncié lo de los 2000, teníamos 2001 seguidores, ¿no? Es decir, que anuncié en el Twitter Eso que es. llegábamos a los 2000. Y de repente me manda Oscar un mensaje y dice, tenemos 199. Me digo, pues, Bueno, hablando de Twitter, el otro día vi que felicitaste no sé qué felices fiestas. fiestas. ¿Qué Las fiestas? fiestas. La Ya la Navidad Navidad, dices, bueno, ¿no? Vale, aquí vale. en Polity somos laicos. Navidad. Sí, y cuando es el Eid Felices Mubarak, fiestas y ya está. Yo en la Navidad, yo no sé. Yo no soy creyente, en la Navidad no pues creo. feliz Navidad y próspero año nuevo y nacimiento de Jesús. Sí, ya está hecho. Próspero Ujú. 2023, felices fiestas. Bueno, no, en ese no decimos felices fiestas, solo por ser feliz Venga. 2023. Feliz Navidad del Señor. No, pero bueno, a ver, esto es que al final yo no creo en la Navidad, es decir, no, yo no soy creyente y por tanto la Pero Navidad no. el Grinch. Grinch. Venga. Bueno, y luego el tema hilos, la verdad es que le hemos dado muy duro. Yo no sé cuánto hemos hecho, pero más de 50 seguro. Aquí, bueno, podéis ver muchos, ¿no? Mañana saldrá un hilo de hilos, es decir, un meta hilo, ¿no? En el que, bueno, pues repasaremos 10 hilos de lecciones que hemos hecho y ya está. Y un poquito pues, para que la gente nueva, ¿no? De aquí, pues conozca un poco nuestro trabajo, ¿no? Que la verdad que no llevamos desde hace 2 días, sino que llevamos bastante tiempo. Yo creo que en Politics lo bueno es decir, que somos constantes, ¿no? Que por ejemplo seguimos en Twitch y seguimos. Es decir, mucha gente que en 2021, muchos de estos politólogos en 2021 se pusieron a hacer Twitch, luego ya han desaparecido. Me acuerdo de los de Piedras de Papel que empezaron con un huevo de directos y ya luego de repente desaparecieron. Y bueno, alguno más, no quiero dar nombres. Sí, bueno, A ver, Uno, cuidado con lo algún que innombrable dices, que que la mitad de ellos son nuestros profesores. Cuidado con ¿Cómo? sí, ¿Cómo? los de Piedras de Papel. que cuidado con piedras de papel, que son nuestros amigos y profesores. O bueno, también es alumnos de Eh, vuestro máster. claro, No digo nombres. con No más digo brío. nombres. ¿Cuál creéis que es el acontecimiento político más relevante de este 2022? Vale, pues mira, ya nos vamos bueno, ya nos vamos a lo que son, bueno, pues los procesos electorales del 2022, es decir, aquí en esta imagen se pueden ver esos los más destacados. Solo hablamos de procesos electorales, pero bueno, tú te refieres a acontecimiento político, pues hombre, yo creo que al final lo del tema de la guerra a Ucrania. Hombre, el acontecimiento político más relevante es la Claro, guerra de que en Ucrania. Politics al principio Evidente. la estuvimos siguiendo, pero sí es verdad que la siguió Oscar sobre todo.
pero sí es verdad que ya llevamos un mes y demás y esto no seguía y al final nosotros... Ya ni Jorge No, lo pero sigue claro en que al sus final clases. nosotros no somos descifrando la guerra, es decir, nosotros no es relaciones internacionales o geopolíticas, sino más bien Claro. temas de procesos electorales y demás. Entonces ya era un poco sin sentido estar siguiendo. Yo creo que encima hay gente, ¿no? que sabe más del tema, ¿no? Y es decir, para aportar poco, pues nos apartamos, ¿no? Así que ahí está. Y bueno, yo creo que ese es el más relevante, pero en relación con los procesos electorales, pues se puede hablar de Francia, ¿no? Italia. Italia, yo sobre todo Italia. diría Italia, igual el proceso más... En Europa yo diría Y Italia, claro, pero en, Estado, en Latinoamérica, en América Latina, hombre, la salida de Bolsonaro. Mm. incluso el referéndum de Chile, Hombre, y lo de por su Castillo. Bueno, lo de Hombre, Castillo también, pero sí es verdad que es que Perú, sí, la inestabilidad de Perú es una constante, ¿no? Y aunque a nosotros nos pueda parecer algo muy, es decir, voy a decirlo, algo muy extraordinario, en Perú lamentablemente no es tan extraordinario. Y bueno, yo diría que eso, que en América Latina, por ejemplo, el tema de la salida de Jair Bolsonaro, yo creo que fue el acontecimiento más relevante. Bueno, luego en Asia, pues, hombre, yo diría el tema de Israel. El, el Hombre, asesinato cuando Ah, expulsaron a bueno, también lo de Puigdemont Shinzo de del Abe, Shinzo lo de Partido Abe, Shinzo Comunista. Abe. el asesinato de Shinzo Abe No, también... el Congreso No, del no, Partido el Congreso del Comunista. Partido Comunista, eso no era importante, Alberto. Tronización ya como líder Claro, pero supremo eso ya ya de no todo. es tan importante. Yo creo, bueno, sí, más que lo de Israel, lo de Shinzo Abe. a ver, yo Hombre, creo que sí. A ver, también es un poco hombre, subjetivo. hombre, yo creo que sí. Yo creo que Y bueno, que Shinzo incluso Abe ya puede no era ser más primer ministro importante en por ese las momento. repercusiones futuras. Lo de Shinzo Abe ya no tenía más Efectivamente. carrera política. Claro, y por ejemplo, tú y Ross aquí comenta muy bien lo del tema de la muerte de Isabel II, que fue Hostia, también. eh, es verdad. Más que la muerte de Isabel II, lo que supone que es el declive ya total del Reino Unido Del como, Reino Unido. como potencia o como el estatus que tenía a nivel internacional, que con la que lo mantenía mucho por la figura de la reina Isabel Totalmente. Y II. bueno, Y ahora toda esa proyección la ha perdido y por luego completo. encima la inestabilidad política del propio Reino Unido, es decir, 3 primeros Bueno, ministros. y Y una que duró 28 sí, sí. días, ¿no? O algo Sí. así. También eso, o sea, que se juntó la muerte de No, Isabel II con 18 días. el ridículo más De absoluto Listras. del partido Tory, Bueno, y del partido Tory totalmente, porque. de los Tories como en general diría que hicieron el ridículo. Es verdad. Y Era lo el era. Y esto favorito es entre ellos. una crisis reputacional para un país que siempre ha vivido de guardar las formas, etcétera, o de o de creer o de dar esa imagen de solvencia o de rigurosidad, vamos a decir, pues eso es una pérdida de prestigio muy importante la que han sufrido Totalmente. este año. Y encima el tema de que, por ejemplo, una primera ministra solo dure 30 días, bueno, o 35. Y luego al final esto se conecta con el tema del Partido Laborista, que el Partido Laborista está diciendo, por favor, ¿cuándo se convocan las elecciones? El otro día ponía en el Twitter que actualmente la encuesta de YouGov le da una diferencia entre el Partido Laborista y el Partido Conservador de 25 puntos. Es tremendo. Es que no. Bueno, y parte la han recuperado porque justo los días antes de dimitir Tras, que le dan No, no, 20 o 30 y escaños, ¿no? es Porque claro, decir, al que final los la esos diferencia era aún hereditarios mayor, exacto. Es decir, estaban aún Sí, peor. sí. ¿Cuándo son las elecciones en Reino Unido? Pues son en enero. en teoría Diciembre de en diciembre, 2024, ¿no? enero de O en- 2025. 2024, sí, porque No, fueron 23, 2019, 23. fueron 2019 y son cada 5 Ah, años. porque En es Sí, cada Reino sí, y cinco Unido que años, puede son es ser verdad. hasta enero de legislaturas de 5 años. 2025. Hasta enero de 2025. Así Bien, que. bien. Sí, pero bueno, en Reino Unido no suelen aguantar todo, aunque el partido Tory aguantará hasta que vea que le empieza a ir Todo lo que otra vez pueda. medianamente bien Pero en vamos, las encuestas. el otro día vi, madre mía, otra cagada que no termina de levantar cabeza. Rishi Sunak, que estaba como en un. Sí, que preguntó a un mendigo ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu puesto de trabajo? Y dijo, pues soy un sin Dios, techo. el Sí, que un poco. tipo de Manolo Lama con el vídeo este. Bueno, tremendo. Y fue durísimo. Digo, ¿a qué te Y dedicas? Digo, bueno, sí. Pero el problema que tienen en el Reino Unido los Tories es que ya no se van a recuperar del todo hasta que no pasen por la oposición. No, No no, tienen otra totalmente. manera efectivamente. de recuperar este declive porque
Si te das cuenta, bueno, los Tories estuvieron 18 años en el gobierno con Thatcher y John Major, pero luego, ostras, Del se 97 al pegaron 2010. 13 años Eso, 13 años los laboristas 13 años. con Tony Blair y Gordon luego con Gordon Brown. Y ahora ya llevan 10 años, van a Cinco. estar, bueno, no, 12 años llevan ya. No, 12, llevan ya 12 desde años. el 2010. 12 van a 12 ser años, van 15. a estar otros 14 años, ya su ciclo político se ha agotado, que en el Reino Unido suelen ser más ampliados que en otros países, pero... Bueno, pero sí. totalmente. Pero En bueno, ¿cómo va a España ser no la vamos a caída? ver, no creo que veamos ciclos políticos de 10, 12 años. Sí, pero que bueno, que la No los caída he- de este no año, los hemos visto, de esta bueno, legislatura, va a ser aún más grande, ¿no? Sí, de los Tories, digo, porque cómo están cayendo, es decir, con el tema de del Partygate y después con la inestabilidad de los propios primeros ministros y Brexit demás, el también. Brexit, bueno, el Brexit ya, claro, sí. Claro. El Brexit ha condicionado Que todo. además, yo creo que además es una debacle que viene de muy lejos. O sea, desde el Brexit, el partido Tory ha estado en escándalo o salvando crisis tras crisis. Totalmente. Entonces, pues, esos ciclos de 10-12 años, pues bastante lo está manteniendo, yo creo, esta vez. Sí, Y más que nada por el número de primeros ministros, porque estamos hablando de Thatcher y de John Major, son 2 primeros ministros. Ahora ya llevamos... Ya llevan 5 en 12 Ya, claro, años. 5, años. es decir, Cameron, May, Johnson, Truss y ahora Sunak. Y Sunak, o sea, que... Sí, Bueno, sí. totalmente. Me olvidaba de May, de Han Theresa May, agotado. de verdad. Que bueno, que sigue siendo diputada. Y Una inestabilidad muy, muy poco británica, ¿no? Que es lo que decía un poco Javier, sí. Javier, que suele proyectar esa imagen pues, de sistema muy estable, pues, que No, está totalmente. viniendo abajo, creo. Pero al final viene todo hilado de lo del Brexit que hemos comentado, que al final, bueno, De no saber gestionarlo Con el realmente. Brexit ¿Qué ocurriría en caso de salir el sí y se están pasando la pelota sin no saben realmente... gestionarlo, y hasta que no lleguen los laboristas, que los laboristas tampoco estarán cómodos gestionando este marrón, porque es un marrón. Porque Pero si no, bueno, es política ficción, pero yo creo que de no haberlo convocado, haber salido al sí, yo creo que es al ser una sociedad, bueno, no sé si más conservadora, pero por lo general han gobernado mucho más los conservadores que los laboristas, ¿no? Necesitan una guerra en las Malvinas. Entonces yo creo que de no haberse producido ese Brexit y esas consecuencias tan nefastas, yo creo que habrían seguido sin tanto problema. Claro, pero de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Al final, pues... No, claro, obviamente. Coño, es que llevamos ya 6 años con el Brexit y siguiendo con las consecuencias y que no es algo que se haya terminado. Bueno, luego también... Pero eso es lo que dices tú, que Reino Unido sí que es una sociedad conservadora, así como España no es una sociedad conservadora, el Reino Unido sí. Y por defecto tú no te ocurre un gran escándalo y eso, y tiene muchas más probabilidades de que gane el partido Tory, si mantenemos todo constante, vamos a decirlo. Pero si vienes de una trayectoria de los últimos años que encadenas desastre tras desastre y añades polémica tras polémica y sin tener un líder claro, porque ahora y se valieron en su momento con Theresa May y con Boris Johnson, porque Boris Johnson, además de ser carismático, tenían enfrente a un partido laborista nada atractivo con Jeremy Corbyn para el electorado británico. No era atractivo. Y realmente, exactamente. Y se valieron de eso para mantener su poder. Eso es. Que no solamente tiene que haber crisis tras crisis sin solventar, sino que encima tiene que haber un perfil más de la tercera vía, pues más moderado. Es que, vamos, Keir Starmer está siendo, vamos, igual que Rishi Sunak al final, pero bueno. Pero los laboristas en el Reino Unido llevan ya varias décadas asumiendo que no son atractivos al electorado con algo que no se parezca al proyecto de Tony Blair, vamos a decir, a ese nuevo laborismo. Yo creo que se demostró que el proyecto de Tony Blair es muy cortoplacista y demás, y que es para plazos muy cortos, pero bueno, siguen en esa vía, ¿no? Pero hay que gobernar, Raúl, hay que gobernar. Pero eso, que te guste más o menos, ellos saben que la única manera de que el electorado... Sí, pero que digo que es muy cortoplacista en comparación con los Tories, que los Tories yo creo que tienen más visión más a largo plazo. De futuro, sí, más pensando en unas segundas elecciones también. Pero porque tienen un mayor capital político, pues cuentan con ello. Y cuentan con un electorado, pues, o sea, que con un mayor respaldo, entonces sí que pueden trazar proyectos más a largo plazo. El laborismo lo más inmediato que quiere conseguir es volver al gobierno. Y sabe que si se van a los dogmas más ideológicos no lo van a conseguir. Entonces, pues, claro, tienen que ser mucho más pragmáticos. Los conservadores les da igual ser más o menos pragmáticos. Saben que
tienen buenas posibilidades de estar en el gobierno. Los laboristas saben que si no son pragmáticos Sí, no bueno, van a es estarlo. decir, es lo típico, el no hay alternativa y el dogma ideológico que está presente muy en los conservadores, pero saben muy bien disfrazarlo con despolitizarlo. Y ahí hacen muy bien, sí, es Sí. que sí saben muy bien, sí, yo ahí les reconozco que tienen una buena estrategia y en comparación a los laboristas yo les veo eso, un cortoplacismo que es propio al final de la propia sociedad británica o al final o del laborismo en sí, ¿no? Que al final tiene que trazar esas estrategias, pero bueno, seguimos, ¿no? Con los británicos y pasamos, bueno, al tema que ya le habéis comentado, el Shinzo Abe, ¿no? Que bueno, el asesinato de Shinzo Abe que se produjo 2 días antes de que fuesen las elecciones al Senado, ¿no? En Japón, ¿no? Y bueno, hay que destacar que Japón ya no está siendo, es decir, con estas elecciones que hubo en julio, lo que quería un poco Fumio Kishida es darle a Japón una nueva identidad, ¿no? Y dejar ese pacifismo, ¿no? Que salió tras la Segunda Guerra Mundial y ir hacia el militarismo. Así que hay que tener muy en cuenta las estrategias que está siguiendo Fumio Kishida, que actualmente está teniendo bastante inestabilidad, aunque tiene mayorías bastante consolidadas en ambas cámaras, ¿no? Luego, Sí, bueno, No, pero también sí. pero eso se debe también porque Corea del Norte está lanzando misiles en el mar al lado de Japón, obligando también a una militarización para Y Japón, China, y China. porque y China, Claro. lógicamente. Pero ojo cuando hablamos de estabilidad e inestabilidad en Japón, que es a lo que han estado acostumbrado casi siempre en Japón. Inestabilidad con sus gobiernos y con sus primeros ministros. Pero sí que hay el Y si tú te PLD, das ¿no? cuenta, antes de Shinzo Abe, que Shinzo Abe se ha pegado casi 10 años de primer 2012, ministro, 2020, antes de sí. Shinzo Abe, Sí, eso, O 2022, 8 sí. años, antes de Shinzo Abe, los primeros ministros 2 años te duraban, o sea, no te duraban mucho. O sea, había una rotación muy importante, aunque siempre han sido conservadores, porque la sociedad japonesa es muy, muy conservadora y le dan 1000 vueltas a la británica Totalmente. en El PLD, conservadurismo. Eh, sí, termina, Javier. pero, pero los primeros ministros no duraban apenas grandes periodos de tiempo. Solo a partir del Shinzo Abe yo creo que Kishida pues Bueno, quiere también depende que siga. mantener un gobierno y una estrategia más a largo plazo de pues mantener, ¿no? Esta estrategia de que los primeros ministros tengan un mayor peso, ¿no? Político y que su duración no se vea tan cambiada como puede ser en Italia, que en Italia pues no importa mucho quién es el primer ministro, se cambian entre sus propios partidos. Ahora parece que no, que bueno, la derecha siempre ha querido ser más, tener una república más Eso es lo que semipresidencialista, intentaba, ¿no? claro. Entonces, tenemos, sí, Berlusconi duró más, la Giorgia Meloni lo que va a tratar es de si puede los 5 años estar gobernando. La cosa es que en Italia eso sería imposible. Pero bueno, que Que iba a en, decir yo que el en PLD, Japón la estabilidad ha llegado de Shinzo Abe hasta que iba a ahora. decir que el PLD es la democracia cristiana en Japón. Porque al final lo que importa es el órgano de partido y no tanto en la propia figura. Que bueno, que también decía lo de la democracia cristiana porque me he visto hace nada la serie de Esterno Notte, que es una serie italiana, ¿no? Que habla del asesinato de Aldo Moro y que está muy bien, os la recomiendo. Está en filming. Y luego también el tema de Suecia, que ya han dejado de atrás, ya no están los socialdemócratas, tras, pues eso, tras Mm. Stefan Löfven, que estuvo en 2014, ¿no? Pues, y después Magdalena Andersson, pues bueno, en estas elecciones no consiguieron los apoyos necesarios y crear una coalición, ¿no? Con los partidos de izquierda y bueno, pues ahí están. La derecha ha vuelto al poder y con el apoyo externo de los demócratas suecos que son un partido que dan bastante miedito porque tiene un pasado neonazi bastante importante. Luego el tema de, bueno, el plebiscito de Chile, ¿no? El rechazo, ¿no? Bueno, el rechazo de la propuesta de nueva constitución y después, bueno, pues en las remodelaciones que ha tenido que hacer Gabriel Boric y ahora que se va a estar haciendo un nuevo acuerdo para pues eso, acabar con la constitución de 1980 Subiste un hilo a Twitter, ¿no? Del nuevo proceso constituyente, un artículo en la newsletter, subí. Sí, un sí, sí, sí. artículo. Pero Sí, bueno, sí. pues eso, ya lo dice Javier. Subí un artículo al respecto, así que lo podéis leer si queréis tener mayor información. Sí, Evidentemente ahora yo creo que la izquierda tendrá que rebajar sus expectativas ya viendo las que ha rebajado. fue claramente rechazado, Mm. ¿no? Y en plan tener esas posturas tan de máximos,
hacer un articulado que sea aceptable por pues, una inmensa mayoría de los Así es, chilenos, ¿no? así es. No solo Es decir, una parte más el que nuevo acuerdo confortar. está siendo principalmente elaborado por los que ganaron en el rechazo, ¿no? Que es, pues eso, las fuerzas moderadas y la derecha. Así que tampoco nos vamos a esperar. Hombre, es que había un derecho, en la parte de derechos fundamentales había un derecho a las No, próximas, sí, la verdad me es que acuerdo hubo yo. bastantes polémicas por cómo se redactó y el enfoque que dieron, la verdad. Pero bueno, ya es tarde, ¿no? Para hacer esas reflexiones, ¿no? Esperemos Es que no es- que en otros procesos estén más atentos y vean un poco más a lo que hicieron en los nuevos procesos latinoamericanos de principios de los años 2000. Luego el tema de, bueno, Bulgaria, Bosnia, que bueno, son ya lecciones que si queréis leer un poco, pues tenemos el Twitter para que le echéis un vistazo. En Brasil ya lo hemos comentado con la derrota de Bolsonaro, ¿no? Y luego la victoria de Lula da Silva, ¿no? Que sería su tercer mandato. Ahora, las elecciones en Israel, que bueno, pues han significado la vuelta tras 18 meses de Benjamin Netanyahu, de Abu Yair, ¿no? Que encima hoy se ha confirmado su pues, inicio, ¿no? del nuevo gobierno. Encima va a estar apoyado por fuerzas de extrema derecha y ultraortodoxos, ¿no? Haciendo este gobierno el más escolado de la derecha que tiene Israel. Pero bueno, Pero bueno. como siempre ha gobernado No, pero es que ahora, Netanyahu el problema de con Netanyahu ahora. Sí, extrema sí, pero el derecha. problema de Netanyahu ahora es que las fuerzas, los socios de gobierno ahora tienen mucho más poder y está cediendo mucho más. Y aunque de puertas hacia afuera se vea como una coalición fuerte por el tema de que tienen pues la mayoría en la Knesset, luego de puertas hacia adentro, Netanyahu es más débil, ¿no? que en pasados gobiernos, ¿no? Así que eso también tiene bastante importancia en la estabilidad de ese gobierno, ¿no? Luego las danesas que. Sí, Sí, pero esto además tiene ya 73 años. Claro, lleva desde 2009, este hombre lleva sexto 13 mandato sería. años. Claro, pero lo pilló con 60 años ya. Hostia, este se va a eternizar. No, no, totalmente. También ese es un problema de que Israel no sepa ser gobernado por otra persona que son Netanyahu o el caos, que es lo que ha pasado. O sea, es que llevan unos años de continua repetición electoral Desde y no, 2020, ¿no? Creo. y no parece que haya llegado la estabilidad hasta que nuevamente le ha dado a él la Totalmente. mayoría. ¿No? Que eso también erosiona un poco los sistemas políticos, el ver que hay que una persona que se ha pegado 11 años gobernando en el momento que no puede formar una mayoría es el caos hasta que él y una continua repetición electoral diciendo a los votantes que como que están votando mal hasta que no se le vuelve a dar a él y a sus partidos que puede hacer con potencial de coalición con él, se les vuelve a dar una mayoría, es el caos, ¿no? Esto erosiona un poco el sistema Hombre, yo creo que es que el político sistema político en sí es bastante débil. israelí. Ese es el problema. Y bueno, ya el Sí, propio porque Israel. está muy cimentado también en el componente religioso. Hay muchos Sí, partidos que son ultraortodoxos, ahora más aún. completamente. Entonces Sí. para la gobernabilidad siempre la Totalmente. complica. Y después las danesas, que bueno, al final es decir, los resultados de estas danesas han propiciado que los dos principales partidos, que son los socialdemócratas y Venstre, que serían los liberales conservadores, se uniesen en una coalición junto con los moderados, ¿no? Que estaban liderados por el que antes era el líder de los liberales conservadores, de Venstre. Así que bueno, es una coalición que es bastante inédita hasta ahora, ¿no? Porque Mette Frederiksen había gobernado o en solitario, o bueno, los socialdemócratas habían gobernado con el bloque rojo, ¿no? Pero siempre había una clara división entre bloque rojo y bloque azul, bloque de izquierda, bloque de derecha. En cambio ahora hay una nueva gran coalición, así que veremos cómo les va, ¿no? Y bueno, sí, ¿Cuántos años llevaban sin haber una gran coalición? Desde los por años ahí. 70, creo, ¿no? Como unos 50 años que no había una gran coalición. Pero también aquí tenemos que recordar que cuáles son las posturas del Partido Socialdemócrata Claro, en lo Alemán en social, algunos temas como la inmigración o como lo social. Son mucho más cercanas en tema sí, sí, La sí, sí, extrema inmigratorio. derecha, sí, sí, sí. En España son asemejables a lo que aquí entendemos por extrema totalmente, derecha, o sea, Totalmente. mano dura con la totalmente, inmigración. totalmente. Entonces, ahí sí que De hecho, han anunciado ya que ya han formado gobierno, que van a bajar impuestos, entonces no sé hasta qué punto puede ser un gobierno de izquierdas, por más que esté liderado por por los los socialdemócratas, en eso socialdemócratas. les acerca mucho al centro Totalmente. derecha. O Sí, sea, sí. entonces, Sí. Es decir, ya estamos viendo cómo los países nórdicos, ese bloque socialdemócrata que se había formado durante unos años está desapareciendo. Veremos cómo. Sí, porque en Noruega, No, no, están gobernando gobierna los también la socialdemócratas. derecha. Están ¿No? gobernando Y los es no. porque socialdemócratas. Estuvieron gobernando hasta el 2020. 2021. Los conservadores. 2021 los conservadores que llevaban como 8 Mm. años con
Oire, Sí, ¿no? y ahora está Lars Oire, Story o algo así. Pero que eso digo que. Y en Suecia es Claro, donde ha cambiado. pero Es que donde digo ha cambiado. que ese bloque socialdemócrata que había en esos países escandinavos y que muchas veces se veía de ejemplo, actualmente se está cayendo. Y ahora en Finlandia son en abril de 2023, así que veremos si Sanna Marin continúa. Y las últimas encuestas ¿Verdad? están dando a los conservadores igual por delante de los socialdemócratas en Finlandia, he visto. Pues mira, ojito. Luego el tema de las midterms, que bueno, fueron el 8 de noviembre y que bueno, si quieres Mario, aquí habla si quieres un poco tú y que obviamente aquí en Politics lo hemos estado siguiendo, ya luego te pasaré una infografía que, bueno, hice y que me llevó mucho tiempo, pero bueno, la hice en verano y eso me hizo pues que bueno, la pudiese ir actualizando y no me llevase tanto tiempo luego hacerla lo que es en noviembre, pero bueno, habla si quieres tú un poquito de cómo fueron estas estadounidenses, ¿no? Y un poquito los resultados. Nada, si al final, ni que yo fuese ningún experto, yo lo único que me gusta mucho seguirlas, pues me gusta seguirlas en el detalle que puedo en cada momento, pero bueno, como titular, pues como los demócratas, excepcionalmente bien unas elecciones de medio mandato que tenían muy mala pinta a lo largo del año para ellos, ¿no? En la Cámara Baja, en el Congreso de Representantes, o sea, en la Cámara de Representantes, sí que es verdad que han perdido escaños, que ahora en enero van a ser minoría, pero bueno, es una situación que incluso puede beneficiar a Biden en algunos aspectos, porque es un Congreso en el que pueden ser muy competitivos, en el que se puede jugar mucho. Los demócratas están muy unidos, ha habido un cambio generacional en el liderazgo de la Cámara Baja, pero se espera que el legado de Nancy Pelosi siga un poco ahí en sus sucesores y que formen un bloque bastante cohesionado, que es algo que ya se ha ido viendo en las últimas legislaturas. Sin embargo, los republicanos, que sí que es verdad que han ganado creo que un total de 9 escaños, es más, ahora el Congreso que empieza en enero va a ser un reflejo del de 2020, porque la mayoría republicana va a ser igual de grande que la mayoría demócrata hasta ahora. Y es muy... Por cinco escaños, es que es... Y es muy baja, porque además muchos de las ganancias republicanas en estas midterms han sido en distritos muy moderados y muy poco trampistas, Eso por es. lo que habrá muchos republicanos muy tentados a llegar a acuerdos con los demócratas. Y eso es una situación... Porque la mayoría republicana depende sí de los pocos trampistas que han llegado. Exacto, o sea, porque tiene una mayoría por 5, pero es que hay más de 5 trampistas de estos duros. Además, o sea, que la mayoría republicana, cuando quiera sacar algo, necesita contar con el apoyo de estos trumpistas lo va a tener duros muy que no aceptan la legitimidad de las elecciones del Biden, 2020. ni su victoria electoral, ni nada de eso. Y además o sea, que tienen complicado armar su mayoría. Que no tienen cabeza visible los republicanos, porque si bien es cierto que el que ha sido hasta ahora el líder de la minoría, McCarthy, exacto, sí que ha sido un liderazgo un poco débil, pero bueno, la minoría es más fácil defenderlo. Ahora ya hay voces que han puesto en duda su liderazgo y que habrá que ver en enero, cuando sea la votación final, si realmente va a ser el líder de la Cámara Baja o no. Totalmente, porque bueno, yo lo comentaba en la newsletter, ¿no?, que tenemos, y comentaba lo del tema de la carrera a la presidencia de la Cámara de Representantes, y es que aunque claro, los de republicanos tengan el control ahora de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy no tiene asegurada la presidencia. Exacto. Hakeem Jeffries, bueno, a lo mejor sorpresivamente, que no lo creo, pero sorpresivamente podría ser el presidente y ser el sucesor ahora sí de Nancy Pelosi la presidencia. Nancy Pelosi. Habrá que ver. A ver, es difícil. Sí que es verdad. Bueno, también ha habido algunas voces, yo sí que he leído en algún sitio, quizás un poco de estas locas que solo pueden pasar en Estados Unidos, de los demócratas ofreciendo a un republicano, estos moderados, votar a su favor para tener a un republicano más o menos afín en la cabeza de la Cámara Baja. Habrá que ver. Eso es todo de cara a enero. Que es el 3 de enero, ¿no? Sí, creo que es el 3 de enero. Sí, tendría que comprobarlo. El Congreso se constituye el 3 de enero. Así que no sé si se elegirá. Nos pregunta Ernesto cuáles son las perspectivas de Trump con todo esto. Pues es que él había anunciado una semana antes, unos días antes de las midterms, que iba a hacer un gran anuncio en Mar-a-Lago, en Florida, pues que al final se acabó presentando o sea que va a volver a concurrir en las primarias republicanas para volver a intentar ser presidente de los Estados Unidos, pero él le hizo ese anuncio pensando que iba a haber una ola roja. El tsunami republicano, una oleada roja, ¿no? Iba a haber en esto,
y no se quedó ni en ola, se quedó en una pequeña En marea. un charquito, Es un pero charco porque por una mayoría de 5 escaños y los demócratas El Senado. manteniendo, ampliando su mayoría en el Senado por pensando que es un que, senador más de los que ya tenían, claro, y que solo tengas una mayoría por 5, en o sea, en eso unas no es nada. elecciones de medio mandato en A el todo que su la favor. Cámara, que la Casa Blanca está gobernada por los demócratas. O sea, que es que se esperaba realmente Sí. eso, una debacle demócrata, además con una... Porque le añadías la inflación, desaprobación de Biden. la bajísima popularidad de Biden, porque Exacto. bajísima, o sea, de los presidentes con menor popularidad, y han mantenido, más que han mantenido, los muerden. Claro. Explicaciones para pues, esta resistencia demócrata este año en concreto, mucho, por supuesto, del aborto, de cómo el Supremo, con mayoría claramente conservadora desde la era Trump, pues eso, derogaba Roe v. Wade, pues, la sentencia que aseguraba el derecho federal de acceso al aborto. Eso ha activado, se supone, a muchos votantes, sobre todo a la ala más moderada del Partido Republicano, que ya venía una tendencia de cambio de partido a los demócratas, que se pudo ver en 2018 en las midterms contra Trump, entre comillas, y en las presidenciales de 2020. Eso es algo que parece que se está afianzando. Estados que hasta hace 10 años era impensable que fueran competitivos, como podía ser, yo que sé, Georgia O Arizona, ¿no? o Arizona. Sí, Arizona. Son ahora los mal traducidos al español suburbios, las zonas residenciales de la periferia de las ciudades, las que están mayoritariamente votando al Partido Demócrata. Claro, y ahí se produce Entonces, algo paradójico, y es que si Arizona y Georgia son ahora de los demócratas, Florida, que era un sweet state, ¿no? Que ni para uno ni para otro, Ahora es es claramente de los republicano. republicanos. sí, Pero como, Georgia ni siquiera era un swing no, state, porque No, no, era Florida sí que lo republicano. era. Florida sí que. Eso, Georgia era claramente republicano, no estaba en ninguna línea de swing state. Y a partir de 2020, desde las de 2020, las presidenciales, está apostando más por los demócratas. Ganó Biden ahí. Warnock se tuvieron que repetir en 2020 las senatoriales. Esa, sí. Y las ganó, y este año se han vuelto a repetir, pero bueno, que las ha vuelto a ganar. O sea, que están ganando los demócratas elecciones en Georgia cuando ni siquiera era un swing state. Pero por contrapartida tienes Florida, que Florida, por ejemplo, en las presidenciales, ahora no me va a salir, en el colegio electoral eligen mucho más. Hay muchos más candidatos del colegio electoral que al final son los que eligen al presidente en Florida que en Georgia o en Arizona, que pueden estar cambiando más a demócrata. O sea, que aunque estén perdiendo esos estados los republicanos, el estar fuertes en Florida tampoco les hace tener una desventaja muy clara. Lo que sí igual les está haciendo tener una desventaja muy clara es que se les perciba tan radicales como Trump. Igual por eso no era otra de las posibles razones que habría dicho, o sea, que Mario ha comentado razones por qué no ha sido, por qué han resistido también los demócratas. Porque igual se ha percibido al Partido Republicano muy echado al no, o monte. sea, Eso, desde otra. luego el principal motivo, hablábamos del aborto, hablábamos de la inflación, pero yo, bueno, esto igual es más opinión, que es lo que no deberíamos evitar aquí, pero sí que es verdad. No, bueno, no te preocupes, hay algunas veces que es imposible. No, pero un factor muy importante que sí que ha estado presente durante toda la campaña ha sido un poco la lucha por esa identidad del Partido Republicano. La derrota de Trump en lo que supuso el fin de la era Trump, o estamos en un periodo de transición hacia otro tipo de liderazgo. Y eso es algo que se ha decidido mucho en 2022. Trump lo que esperaba era eso, un baño de masas, anunciar la presidencial y ir escopeteado a las presidenciales. Y ha pasado lo contrario, le ha salido el tiro por la culata. Ninguno de los grandes candidatos pro-Trump que tenían el apoyo explícito del expresidente y tal ha ganado. O sea, algunos se han quedado cerca, como la candidata a gobernadora de Arizona, que era una tía muy dura, muy dura. Sí, una tía durísima, pues se quedó cerca, pero, o sea, en eso sí que ha habido suerte, vamos a decirlo, que no han conseguido los cargos a los que aspiraban los grandes valedores de Trump en el partido. Y en cambio, el mejor resultado o con mayor contundencia donde más han ganado los republicanos ha sido en Florida. Y por eso las midterms han servido para
la figura de Trump, que parecía hasta entonces incontestable dentro de... Nadie se atrevía a decir algo contra Trump en el Partido Republicano, porque encima estaban ganando todas las primarias los candidatos pro Trump, bueno, casi todas, etcétera. Y ahora ha servido para ese velo que tenía Trump de como intocable, decir, joder, igual no vamos a ningún lado siendo tan radicales como ir haciéndole el caldo gordo a Trump. Y por el contrario, un candidato mucho más moderado como Rob DeSantis. Tampoco te creas que está moderado, lo que pasa es que sabe moverse bien. No. Pero al lado de Trump, al lado de Trump, conservador, yo creo, en cuanto a, no sé. Sí, pero bueno, el Partido Republicano ya sabemos lo que es, pero bueno, estamos en términos de dentro del Partido Republicano es mucho más moderado de Trump. Sí. Entonces, en cuanto a formas, como que el electorado como que ha refrendado esa manera de postularse o de hacer la política en contra o en perjuicio de Trump, yo creo. Pero también es verdad, Javier, que añadiendo lo que decías hasta ahora, hay que moderar expectativas, en el sentido de que ya hemos estado en una situación en la que todo el establishment mediático, todo el establishment republicano estaba en contra de Trump. O sea, yo ahora lo que creo que es una sensación de déjà vu. Han pasado muchas cosas, no es la misma situación que en 2016, pero sí que es verdad que hay muchos paralelismos. El día después de las midterms, del día de las elecciones, el New York Post, el periódico de Murdoch, de Murdoch, enseguida estaba inflando la figura de DeSantis. Y eso me recordó un montón a 2016, cómo Trump tuvo que luchar contra el monopolio mediático de Murdoch, que lo tenía totalmente en contra, hasta que realmente vio que iba a ser el candidato. Y cuidadito. Pero... Bueno, sí, te dije. Sí, pero 2016, lo has dicho tú, no es 2022, sino va a ser 2024, porque ahora mismo ya hay resultados y ya se ha testado cómo funciona Trump. Funcionó en 2016, en 2020 funcionó bien, porque después de Biden, que es el candidato más votado en la historia de los Estados Unidos, el segundo es Trump. O sea, que funcionó bien Donald Trump. Claro. Pero han visto ahora en 2022 que continuar esa senda de deslegitimación de las instituciones, de los resultados electorales, no les ha funcionado. Pero no les ha funcionado. Y al final, los que votan en las primarias republicanas, mucha gente dice, wow, Trump igual mueve muchas más masas, que van a decir, joder, igual conseguimos un resultado electoral tan pésimo como en estas. Yo aquí quiero decir una cosa, y es... Entonces ya entra más... Claro, yo aquí quiero decir, bueno, varias cosas. La primera es, ojito también a lo que es la prensa demócrata, que también está inflando mucho a Ron DeSantis y al final luego se le puede venir, puede ser cuando lleguen las elecciones, les puede venir mal y al final Ron DeSantis se va a convertir en el presidente de los Estados Unidos. Así que ojito con la prensa demócrata, que ahora el New York Times y demás, el Washington Post y demás están aquí inflando la figura de DeSantis, pero también se le puede venir en su contra. Luego también lo que decía Javier, el tema de las primarias. Yo creo que también aquí ha habido una cosa, y es que las primarias republicanas decían una cosa, ¿no? Que al final yo creo que van más de nichos, pero luego al final en las midterms tienes que apelar a más gente. Por tanto, ahí es cuando ya se ha visto, se ha desnivelado. Y ya luego otra cosa es que, por ejemplo, Ron DeSantis ha conseguido que en Florida sea el único estado donde el voto latino es mayoritario para los republicanos. En el resto, el voto latino es mayoritario para los demócratas. Es decir, cómo Ron DeSantis está leyendo muy bien, que yo la verdad no le veo, no le veo mucho. Pero también hay que apuntar que los latinos, o sociológicamente, los latinos... O de Florida distinto, sí, ya lo sé. O en Miami es muy distinto al que hay en Nuevo México. En Texas. Pero también es característico y significativo de cara a ver cómo Ron DeSantis está leyendo la política, ¿no? Y luego también Florida, que la está leyendo de puta madre. En Miami pues hay mucho latino pues de Venezuela. Cuba, sí, que son más conservadores, sí, totalmente. Eso, en Nicaragua. Arizona, en Nuevo México es más mexicano, centroamericano. Y nada, si queréis por comentar un poco también el Senado. Sí, también quería comentar yo. De que si fue un éxito para los demócratas las midterms en la Cámara Baja, aún lo fueron más en la Cámara Alta, porque no solo no perdieron la estrechísima mayoría que tenían, sino que además la han ampliado un escaño, además en un estado muy interesante para los dos partidos, como es Pensilvania. También el republicano directamente apoyado por Trump de Memento. Pero sí, bueno. o sea, como el republicano, una carrera
tan crucial como la de Pensilvania, que se veía viendo desde que se sabía que iba a haber elecciones y tal, como el candidato republicano, muy apoyado en la campaña por Trump y tal, no solo ha perdido por unos pocos, que además la diferencia entre los dos ha sido de creo que el 4%, del 5%, una carrera que estaba súper discutida y que estaba súper reñida, incluso las encuestas estaban un poco por todos los lados. Y luego también Nevada. En Nevada, por ejemplo, Adam Lassalt también se le daba unas perspectivas de victoria que luego al final ha perdido por la mínima y Cortés Masto ha conseguido revalidar el Senado. Y después en Arizona, Mark Kelly, el astronauta, el demócrata astronauta, también supo revalidar contra Blake Masters, que Blake Masters también se hablaba de que podía conseguir la victoria y demás, pero claro, estamos hablando de esos estados claves donde encima presentas no a candidatos más de consenso, no a candidatos que puedan apelar a más gente, sino a candidatos muy nicho. Es decir, Blake Masters, Mehmet Oz, Adam Lassalt, sí es verdad que era de los republicanos de Trump algo más moderado, pero... El mejor candidato republicano era que encima se repitieron en Georgia, el que Herschel tenía Walker. 5 hijos Herschel bastardos, el Walker, 5 hijos bastardos. Y estaba en contra del aborto. Pero el súper antiaborto. Se filtró que había pagado por abortos de relaciones que había tenido cuando era jugador de fútbol americano y tal. O sea, era un candidato pésimo. O sea, Warnock se quedó a pocos votos en la primera vuelta. Pero bueno, o sea, en noviembre, ahora ya la segunda no, pero en noviembre no sé si se le separaron unos 15.000 votos. Porque había mucho tirón también en la primera vuelta del gobernador de Georgia, del gobernador que sí que es realmente popular. O sea, Georgia es un estado muy, muy particular porque este mismo año ha habido varias elecciones a nivel estatal y han ganado republicanos por un porcentaje muy generoso de votos y luego demócratas por porcentajes también bastante respetables. Entonces, es el claro ejemplo de un estado morado que es capaz de votar a los dos partidos en función mucho de la calidad del candidato. Claro, porque Brian Kemp, que es el gobernador de Georgia, no era de pro-Trump, sino al revés, es decir, era de un republicano más moderado. Claro. Exacto. Sí. Y nada, como desde las midterms y tal, hablando del Senado, un poco el movimiento de la senadora de Arizona, Christine Sinema. Es verdad. Sí, que se ha ido de los demócratas. Ahora es independiente. Ya era independiente en todo menos en el nombre, así que tampoco se espera que vaya a ser un cambio, pero bueno, la mayoría oficial de los demócratas sí que se ha reducido en un escaño, pero no se espera que cambie nada. Además, el otro que estaba en el aire, que era el de Virginia Joe Manchin. Joe Manchin, que claro, el miedo era que hiciese lo mismo, porque también era el zapato de Joe Biden, que quería pasar nada por el Senado, y ha dicho como que no tenía planes. Claro, porque recordemos que Bernie Sanders, por ejemplo, es independiente, aunque vaya con los demócratas, es independiente. Oficialmente no es un demócrata, se ponen demócratas y en el Senado con los demócratas. Entonces no se esperan grandes cambios en ese aspecto. Además, la mayoría de demócratas, porque el tercio que se renueva dentro de 2 años le va a venir. ¿Qué leche? Les es muy desfavorable. Entonces, cada escaño que hayan podido raspar este año les va a venir bien, porque se espera un poco la ola roja que no ha sucedido este año que sucedan 2. Claro, porque, por ejemplo, el voto de desempate ahora también de Kamala Harris no va a estar, es decir, Kamala Harris no va a tener que ir tanto al Senado y encima los demócratas van a tener mayoría en todos lo que es los consejos estos, ¿no? Lo que es las comisiones, ¿no? Y las comisiones. Claro, las comisiones. Y después el tema, claro, que por ejemplo en 2024 vienen las elecciones en Virginia Occidental, que es el de Manchin, y demás estados que son más, es decir, que donde Trump, es decir, donde los demócratas donde los demócratas ganaron y están representando ese estado, pero que Trump en 2020 ganó. Así que ojito porque los republicanos pueden ahí tener perspectivas de victoria. Creo que eran 3, no me acuerdo de los estados, pero entre ellos está Virginia Occidental. Ahora, lo más inmediato que les viene a Estados Unidos es ahora la vuelta de las Navidades o las fiestas para ti, Raúl. Es que Biden diga si se presenta o no se vuelve a presentar.
que lo aclare. Pero tiene tiempo Eso es lo aún, primero. No tiene por qué mojarse tan Sí, pronto. pero él dijo que ya a la vuelta de las Navidades lo iba a aclarar porque lo iba a reflexionar con la familia, tal y cual. Yo Lo creo, tendrá que no, aclarar. yo creo que Porque va a como ir. diga que no se vosotros- presente, no diga que no se presente, los demócratas pueden implosionar aquí a ver No, a dejaría quién las cosas, eligen. yo creo que dejaría las cosas atadas. Si tiene pensado no presentarse, yo creo que sí que va a intentar dejarlo todo atado y bien atado, ¿no? Sí, pero en Estados Unidos es tan fácil, no No, sé, pero es tan fácil como en otros por su países. parte, digo, ¿eh? Luego en las primarias pasará lo que sea, pero que no va a decir, oye, yo me piro y me desentiendo, ¿sabes? No, Me no. extrañaría. No, no. Porque además tiene un capital político ahora de locura. O sea, Biden ha ido ganando capital político de manera desde que llega a la Casa Blanca. O sea, a ver No, qué no, pasa. totalmente. ¿No? Eh, ¿Y a Kamala Harris la podríais ver con un perfil presidencialista No. para las próximas? Lo ha perdido totalmente entero por ser un cero a la izquierda durante estos 2 primeros años de presidencia Claro, de de hecho, Biden. se la ponía como un poco como la postura de fuerza, sí, como la sucesora. claro, la sucesora incluso, porque es verdad que a Joe Biden, empezando por su estado físico y en ocasiones mental, no se le veía en las mejores condiciones y se hablaba mucho del protagonismo que podía tener Kamala Harris. En la Pero campaña se jugó con eso, que bueno, Biden es mayor, pero la tía es una tía joven, tal cual, y como su sucesión No, y ahí al de final cara a lo de futuro, pero afroamericana y todo eso también ayuda, Mm. esa postura. así como ha dicho Mario, que Biden ha ido poco a poco ganando capital político, Kamala Harris lo ha perdido. Totalmente. Es que la han Es escondido. Kamala Harris. A Kamala Harris se esperaba Sí. eso, una vicepresidencia muy presente, porque hace falta cuando tienes a un presidente con casi 80 años, tienes que sacar a relucir mucho a tu vice, por si acaso. Y si bien es cierto que durante un tiempo sí que a Kamala Harris estaba en un millón de cosas, tuvo cada agazapo que ahora yo creo que la tienen escondida en realidad. O sea, hablando de Ah, sí, de inmigración tiene Mm. algún vídeo que atrás. de la posibilidad de ser la sucesora real. Pero bueno, es una candidata muy mala, porque en 2020 las primarias que no llegó ni al primer estado. No llegó a Ya, ello. Se infló ya. mucho su figura por eso, porque tiene una carrera política interesante, luego eso de ser mujer, no solo afroamericana, sino que además uno de sus padres creo que es de la India. O sea, que es que además es Un una mix mezcla de un mix que sí que era multicultural, sí. interesante para el Partido Demócrata y tal, pero muy mala candidata. En los debates tuvo algún momento de lucidez, pero vaya, en general, eso las encuestas le antes de llegar a las primarias oficiales. Pues a ver si Biden anuncia dentro de poquito tiempo su candidatura y podemos sacar un directo para hablar Su decisión. bueno, su postulación para hablar pues es un poquito más de Biden y la política estadounidense porque bueno, ya he visto que podíamos hablar de la política de Estados Unidos, encima aquí con Mario que también sabe un huevo, así que pues bueno, otro día Buah, comentamos más. sería brutal 2024 Trump versus Biden otra Madre vez. mía, madre El mía. rematch. Con los resultados, con las elecciones celebradas un martes y los resultados medianamente definitivos un puto sábado y todos con unas ojeras así. Hillary Clinton, yo solo digo un nombre. Ojo, Hillary Esa Clinton. mujer sigue ahí. ¿Eh? Madre mía, Esa mujer sigue ahí. madrecita Hillary Clinton. Yo creo que acabó muy tocada en 2016. No. Bueno, Ahí está, haciendo cositas. Michelle Obama es otra de las que suena siempre. sí, o sea, si hay una persona que ha negado que se va a presentar a las presidenciales más en la historia, yo no la conozco. O sea, esa mujer lleva 12 años diciendo que en ningún caso se lo plantea. Pero bueno, como ella, tantos otros que han acabado presentándose, ¿sabes? Entonces, Pero siempre se lo preguntan porque. No, la verdad es que el apellido Obama vende mucho de cara de puertas a la galería, pero luego en lo que es la política hace un poquito. Que bueno, pues si os parece, vamos ya pasando un poco a hablar de los Sí. números de políticas así en general. Y bueno, lo de España, pues ahora lo comentamos. Esto, Ernesto, comentamos un poco España y qué se viene en el 2023. Pero bueno, antes vamos a hablar rápido de un poco lo que es Politics y sus redes sociales, ¿no? Señalar primero el tema de que, bueno, hace poquito tiempo, cuando Twitter empezó a ir mal, ¿no? Cuando
Elon Musk se convirtió en CEO de Twitter, pues bueno, en Politics decidimos abrir nuevos canales de difusión, ¿no? Y que nuestros análisis y demás no se perdiesen por ahí, ¿no? Porque Twitter la verdad es que durante un momento parecía que corría peligro y podía desaparecer, ¿no? Con Elon Musk, así que decidimos abrir una newsletter, ¿no? Y bueno, pues ahí le damos, semanalmente escribimos algún artículo que yo creo que son bastante interesantes, ¿no? No sé, es decir, no son tanto de opinión, sino más bien, pues eso, dar una serie de hablar de una serie de cuestiones, ¿no? Y un poquito, pues, Presentar gráficos, datos, ¿no? sí, Un poco plantear totalmente, cuestiones, ¿no? o Es sea, decir, más... últimamente hemos hablado, pues tú, Javier, de la candidatura de Yolanda Díaz, ¿no? Y sus perspectivas electorales, del CIS, luego también del barómetro de diciembre del CIS. Yo he hablado de Puerto Rico y su estatus, de su estatus territorial, si va a cambiar o no, ¿no? También de Chile, ¿no? Así que bueno, podéis leernos ahí en Substack, politics.substack.com, así que subir ese suscriptores que últimamente. Está bien, si metes tu correo y esto te llegan los artículos directamente La al Exacto, newsletter. correo. exacto, exacto. Así que no cuesta nada. Eso, Exacto, que me exacto. llega, sí. Claro, claro. Pues se pueden ver en las estadísticas que bien, o sea, cada vez se va Sí, pues por suscribiendo eso, pues a ver si bastante. se suscribe más gente. No damos los números porque esto es como los partidos pequeños. No, no se dan los números porque si no, la gente no se quiere suscribir. Así que mejor. No, No, pero no, está bien. Oye, y en las visitas ves que cuando se publican un esto y puedes ver desde dónde llegan Eso. el enlace tal cual, o sea, que la gente se Exacto, mete. exacto. Menos La mal que gente se tenemos Twitter, mete y sí. lo lee. Sí, Así que sí, bueno. sí. La gente se mete y lo lee y están interesantes porque, oye, ves de una vistada, pues que son artículos que no te lleva más de 5 minutos Total. leer, incluso menos No, algunos. Pues No, y al final ves se pueden, en este método se puede explicar bien las cosas y no como eso en es. un hilo que al final te acorta los caracteres. en un hilo al final Sí, tienes que estar quitando palabras porque no te llega el tiempo exactamente. tal cual. Y a mí esto, pues, por ejemplo, con los que hago Decís. todos los meses del CIS, que los hago bien rápido, así, pum, pum, en el momento, tengo ya la plantilla de los gráficos, esto, en un tweet se te queda muy Claro. corto todo lo que tienes que decir de cada gráfico, entonces ahí pues puedes ampliar un Totalmente. poco más. Y ahora tengo pendiente para enero cuando suban el CIS, el fichero de diciembre, porque claro, cuando sacan los datos, el CIS saca el avance de resultados, pero es un PDF asqueroso. Luego tardan unos 15 días, 3 semanas, igual ahora Que tardan. suba los microdatos Eso, completos para ahora tardan hacer. igual un poco más en Bueno, subir por las navidades el de diciembre, pero cuando lo suban tengo pendiente de hacer uno de toda la evolución de varios gráficos de toda la evolución de todo el año Muy chulo ese. 2022. Aunque no sé yo por qué tardan tanto los del CIS, porque digo yo, cuando sacan ya el barómetro y hacen la estimación y todo, ellos ya tienen el fichero de datos. ¿Qué más les da subir, publicarlo a la vez? ya. Porque para hacer la estimación ellos ya tienen que tener el fichero de datos con las variables y todo. ¿Qué tardan? ¿3 semanas en etiquetar las variables? No me las etiquetes, ya me las etiquetaré yo. No sé por qué no lo suben, es sospechoso. Bueno, pues a ver si lo suben, ¿no? Y puedes subir. Y tú puedes Sí. subir, valga la Y ahora redundancia, esto... el artículo en la newsletter, ¿no? Así que bueno, os invitamos a que os suscribáis y vamos, que tampoco. No cuesta mucho, es decir, es gratis. Muchas veces, últimamente. Maravilloso, sí, todos los meses aprovecho y critico un a a Tezanos porque cada mes te encuentras con Sí, una vergüenza No, nueva. bueno, a ver, algunas Todo, bueno, veces la es que estimación. tienes que criticar alguna cosa, porque si no. Es decir, yo también en mis artículos alguna cosa he criticado, pero es normal. Pero ya era tradición lo mío. Cuando antes hablábamos más de la política nacional, encuestas con las de Madrid, las de Andalucía, siempre tenía Y el mi papelito de momento Tezano de dimisión, me criticar. acuerdo yo, en Madrid. A Es verdad, es verdad, es verdad. Hice un papel de Es Tezanos. verdad. Pero, Javier, la estimación de las autoridades fueron bien, ¿no? Las de Tezanos. y Navarra ya ni te cuento. A Navarra, ver, a ver, a ver, a Un ver, a ver. el PSN por gobierno primera vuelta. mejor valorado entre todos. Calla. Mira, unas muestras súper representativas de 160 personas. Bueno, claro, es que las autonomías pequeñas en Madrid, bueno, que tenían como una muestra de unas 1000 personas, bueno, te puedo comprar una encuesta. Pero con una muestra de 163 personas en Navarra, en La Rioja, ¿qué tendrían? Menos aún, 80 personas, ¿cuántas? Eran menos de 100, yo creo. Si lo vi bien. Por eso, por eso. Y atreverte a estimar escaños con una muestra tan pequeña es que manda a narices. Bueno, O sea, Pero sí, en eso lo Aragón, comentamos. en Aragón Javier, sí, daba los, una. los-
En Sí. Aragón, al PSOE, a la MAL, le daba una horquilla de 13 escaños que podía quedarse Sí, sí. o súper lejísimos de la absoluta o superarla ampliamente. Pero en Madrid, ¿Cómo en puedes Madrid hacer el PP le eso? pasa lo mismo, yo creo. Hay una horquilla de más de 10 diputados, yo creo. O sea, Sí, y encima cuando Madrid tienes 1000 entrevistas, claro. es circunscripción única, que es súper fácil hacer la puñetera estimación de escaños. Que andas con horquillas de 500 escaños. O sea, en Navarra el PSOE puede conseguir 11 escaños, que es lo que tiene ahora, o 19, que es una burrada terrorífica. O sea, pero así en todas las comunidades autónomas. O sea, es una salvajada. Bueno, Para hacer eso no hago nada. Es que aquí no sé. están viendo... Bueno, A mí el que me sorprendió era Extremadura, que es el que más claro veía un cambio hacia la derecha. Ese sí que daba al PP por encima. pero es que en casi todas las comunidades autónomas puede o gobernar la izquierda o gobernar la derecha con esos escaños. No, claro, obviamente. Que en Navarra, con las horquillas, puede tener la derecha 27 escaños, que nunca ha llegado a 25. Bueno, pues aquí estáis viendo en Pues, pantalla el Substack, la newsletter de Politics, así que bueno, aprovechar y seguirnos, que es gratis. Pero bueno, Que cada vez ya muchas veces muchos de los proyectos de estos están poniendo candaditos a sus análisis, así que bueno, nosotros como estamos empezando, pues están aquí gratis, así que yo creo que pueden estar interesantes y también se tocan temas que muchas veces la prensa más mainstream no toca, así que suscribirse. O sea, que se pueden y poner eso, de pago. Se podía hacer de pago, pero bueno, Vale. no. sí, se puede poner y de hecho ahí en los artículos puedes poner una parte del artículo que se pueda ver y puedes tú, mientras escribes el artículo, hacer una parte del artículo solo para la gente que paga. O sea, es una web que está súper chula, ¿eh? O sea, es como... Pues sí, porque que se pueden hacer cosas muy interesantes, puedes añadir encuestas, puedes añadir un es verdad audio, que tú puedes, en una bueno, de esas mil añadiste cosas. un audio. Sí, puedes hacer como un podcast o lo que sea explicando el artículo tal cual. O sea, está como que hay muchas funcionalidades y como que es muy intuitiva y Totalmente. todo. Y eso, y del CIS ya cuando suba ese artículo hablaré un poco del CIS, porque lo de las estimaciones esas que bueno, que hizo también unas a nivel municipal, hizo hace un mes, sacó a nivel municipal, que también es otra vergüenza, porque tú no puedes hacer estimaciones a nivel municipal. A ver, me están llamando. A nivel municipal, con muestras por autonomías. O sea, pregunta en determinadas ciudades o en las capitales de provincias, pero no puedes hacer un CIS a nivel municipal como si estuvieras preguntando por las generales. No se puede. ¿Qué estimación de votos es esa? La gente. Mandamos este clip a Tezanos directamente. No, pero es verdad. Tú no te pueden preguntar a quién vas a votar en las municipales y que te den direcciones los partidos nacionales. No, mucha gente. Los partidos nacionales siempre tienen muchísimo menos porcentaje de voto en las municipales que en las autonómicas que se celebran ese día. Porque en muchísimos ayuntamientos en España se presentan candidaturas municipalistas y se llevan un gran porcentaje de votos al final en el acumulado. Entonces tú no puedes hacer un sondeo con estimaciones de voto a nivel municipal preguntándolo a nivel nacional. O sea, son todo como cosas sin sentidos que al final lo que deja ver que el propósito no es sociológico o científicamente o de ciencia social, sino que son otros propósitos más espurios. Y ya está. Bueno, pues ya tendréis Ala. próximamente, como dice Javier, un artículo hablando al respecto más, pues eso, de lo que ha sido todo el año, ¿no? Del CIS, así que ya habrá también esas precisiones, ¿no? Sobre el método Tezanos, ¿no? Bueno, Alberto, ¿tú tenías que ir ahora o no? Sí, yo me marcho. Y ya, bueno, si tú, no- Mario, cuando tú digas, ¿eh? No, Bueno, es decir, te puedes quedar si quieres, ¿eh? Yo puedo Sí. estar unos minutitos más si no os Perfecto. aviso y me despido. Perfecto. Sí, yo Sí, también sí, un sí, sí, poquito tampoco vamos a más, estar mucho más. Vamos. Y nada, repasar el tema ya antes, pues el tema de los números de Politics. Es decir, hemos tenido muy buenos números, es decir, en Twitch 1444 seguidores, suscriptores solo uno, así que suscribíos, que gratis, bueno, que no es gratis, pero bueno, con Amazon Prime es gratis. 2040 seguidores en Twitter, en Instagram 144, en YouTube solo 42, 43, es decir, poquísimos, así que
A ver si llegamos a los 100. No sé si lo conseguiremos algún día, pero bueno, los 100 se pueden conseguir, ¿no? En Spotify e iVoox mejor no decirlo porque son poquísimos. En Discord igual son poquísimos. Y luego en Substats pues tampoco los queremos decir porque por ahora no son muchos, pero bueno, seguro que... Oye, pero yo me sorprendí de la cantidad de visitas, ¿eh? Ya, pero por ejemplo, yo Pero no con son el mío tantos de los Puerto suscriptores, Rico, bueno. no, a ver, voy a ser sincero, no me fue muy bien. Es decir, bueno, necesitamos puertorriqueños. Pero, joder, cuando yo subí la de Yolanda Díaz, me sorprendí de la cantidad de visitas de Yolanda Díaz. Bueno, también es que es un tema igual que llama la atención. No, totalmente. Tal No, yo por cual. ejemplo, en el de las paraguayas sí es verdad que me fue mejor. Pero el de Chile y el de Puerto Rico me pongo así una lagrimita de que la verdad me dediqué un tiempo, vamos, precioso y bueno, espero que algún día se convierta, se materialice en algo, porque vamos, el tiempo que le estoy dedicando. Pero bueno, hay cosas, hombre, las de Vanuatu No, esas no seguramente que esas tienen no se menos hacen, pero vamos. éxito, ¿sabes? Pero bueno, eso. Así que bueno, hemos mejorado en cuanto a cifras, sobre todo Twitch, Twitter, y esperemos que en Substacks también subamos. Y bueno, que eso, que también estamos en Spotify, y esto también luego se subirá a Spotify, así que también lo podéis escuchar por ahí si estáis en un autobús, si estáis volviendo a vuestras respectivas casas y en el autobús os estáis aburriendo, pues qué mejor, ¿no? En vez de geopolítica pop, os podéis poner politics. Así que podéis hacer eso. Y ya, bueno, si queréis, ya vamos yendo a lo que es el calendario de 2023. Bueno, Alberto, ¿te despides ya o no? Sí, porque bueno, que pues nada, que tengamos una feliz entrada y salida de año a nuestros seguidores, visualizadores y compañeros. Que espera un 2023 apasionante también en cuanto a elecciones. Es verdad que este 2022 ha sido bastante internacional para nosotros y yo creo que en el 23, para disgusto de Raúl, volveremos a ser eurocéntricos y hispanocéntricos. Pero bueno, que lo dicho, ha sido un placer y veremos a ver el año que viene. Pues aquí estaremos al pie del cañón para Eso. continuar informando. Bueno, pues nada, Alberto, nos vemos próximamente. Feliz año. Venga, feliz año, Chao, Alberto. Feliz año. Bueno, pues Alberto se Adiós. despide. Eso. Hasta el año que viene. Voy a quitar a Alberto donde está aquí. Vale, perfecto. Vale. Voy a encuadrar. Vale, y ahora el Sí, 2023. lo que ha dicho un poco Alberto, que Menos internacional. que 2023 sí que nos centraremos más o tendrá mayor importancia al final a nivel español, porque a nivel España en 2022, bueno, aún así solo hemos tenido Andalucía y Castilla y León, pero que bueno, que han sido importantes, pero mucho más importantes son las autonómicas y municipales que vienen ahora en mayo y muchísimo más las generales que serán al final de año. Entonces sí que van a tener mucho más repercusión. Sobre todo porque todas las encuestas que se están haciendo ahora son para tirar a la basura directamente a partir del 29 de mayo. Porque no sirven de nada todas las encuestas que se hacen ahora de elecciones generales sin saber lo que va a pasar en mayo, que es como la meta volante que hay y que va a poder cambiar todo. O sea, si hay un gran descalabro del PSOE o si el PSOE aguanta muy bien, es que lo va a cambiar todo. Entonces, vale, es interesante ver la evolución de las encuestas ahora, porque también nos da indicaciones de lo que puede pasar en mayo. Pero Claro, exactamente. O sea, yo creo que muchos presidentes, y empezando quizás por el de Castilla-La Mancha, están viendo las encuestas a nivel nacional y se está queriendo distanciar más de Pedro Sánchez porque está viendo que quizás es lo que le puede dar más rédito. Porque a nivel nacional, bueno, más o menos se está manteniendo, está quizás un poco a la baja desde que llegó Feijóo, aunque más o menos ahora están a la par con el PP y PSOE, pero sí, yo creo que puede tener su influencia también. Pero bueno, eso es algo que se ha visto ya presidentes, sino también candidatos socialistas que se están distanciando un poco de Sánchez, y yo creo que por si las moscas, ¿no? Al final parece que Sánchez no te va a dar ningún rédito si te alejas de él, como que solo puede ir a mejor, ¿no? Porque incluso Lobato, el candidato para la Comunidad de Madrid, que se supone que era del ala sanchista del PSOE y tal, está tomando precauciones con su propio secretario general, ¿no? Yo creo que a él no sé si le va a ir tan bien, ¿eh? A Lobato distanciándose claro, un a poco. Lobato va a ser tercera fuerza, vamos, me juego un brazo. Sí, yo creo que lo hay está haciendo mucha un poco a la diferencia. desesperada, Sí, sí, O sea, yo es creo también. como... De hecho, es pues que no lo tiene pruebo voto. todo, Va a ¿sabes? ser tercera fuerza y no va a ser cuarta porque Podemos igual también desaparece del Parlamento Sí, totalmente. autonómico. Y bueno, y Vox, pues es Vox. No, igual. porque Eso, sí, no, se vuelve- 12, se vuelve a- 12, tío.
En sus 10-12. Sí, Se vuelve a presentar entonces, Pablo Iglesias y ya está. entonces eso, pero mira, nos pregunta además ahora, ¿está Pedro Sánchez tan acabado No. como parece? Bueno, no sé, No. pero igual los varones huelen sangre después de mayo, entonces yo, por ejemplo, tengo muy claro desde hace un tiempo que Emiliano García Paje le puede parecer atractivo en su cabeza que si se lleva una gran hostia al PSOE el año que viene, postularse a secretario general del Partido Socialista a nivel nacional. Yo creo que De hecho, no le hace asco esa idea, aunque luego le dará más miedo, menos miedo, se atreverá, no se atreverá, pero yo creo que además en su idea El de mundo ya cuando prepara hace estas portada. declaraciones, lo que hizo hace 15 días, que fue en todos estos años de Pedro Sánchez presidente, nunca había sido tan duro Emiliano García Paje y eso obviamente está estudiado y está calculado. Y está para decir, bueno, yo soy aquí otro PSOE, tal cual, tal, y luego si en mayo llega, también le sirve para que en mayo a él no se le vincule tanto con Sánchez, que pasa con los independentistas, etcétera, que en Castilla-La Mancha el electorado del PSOE no le gusta nada eso, pero nada. También le sirve para decir, bueno, yo soy distinto, pero también le sirve para decir, bueno, si Pedro Sánchez va a la mierda porque los números del PSOE son desastrosos el año que viene, bueno, estoy yo aquí yo, que siempre me he opuesto a Sánchez y que tengo otro modelo de partido. Pues Y como, sí, es de y los como él, un críticos. poco Lambán también, ¿no? O sea, Pero sí, pero Lambán Lambán tiene problemas. no, igual no tiene ese carisma que Bueno, y entre no, entre su no, enfermedad y el demás. sector, pues eso. Y su perfil de moderado, de que siempre ha estado, claro. cuando las decisiones, vamos a decir, controvertidas que ha tenido el PSOE durante la legislatura, el que ha tenido la voz cantante ha sido García Paje Totalmente. de este tiempo. Yo no lo veo, pero bueno, son incógnitas que hay. O sea, en mayo ya vamos a despejar una incógnita grande. Veremos cuál es otra cosa importante. No va a ser solo si hay desastre en el PSOE, no, sino va a haber desastre en Podemos, que pues, está a Claro, es medio que armar. eso O sea, el desastre de Podemos ya no es como en el PSOE, va a haber, no va a haber. O sea, en Podemos va a haber un desastre. Pero en Lo lo los sé, que pues. tenemos que ver es la magnitud del desastre. Porque Yolanda no, Díaz no va a hacer campaña autonómica por nadie de Podemos, claro, por nadie, sumar ni está ni se le espera para mayo, ya veremos para diciembre si está o aún estamos en proceso de escucha, pero Sí, se bueno, tiene que poner reglas. porque ese proceso de escucha parece que no acaba No nunca, acaba. o bueno, directamente ni empieza a veces, pero veremos la magnitud del desastre de Podemos, que es que en muchas comunidades se da por descontado que va a desaparecer Ciudadanos, pero pero es Podemos. que en otras muchas Podemos igual también desaparece porque el PSOE también está absorbiendo mucho votante de Podemos en algunas comunidades porque sus discursos ya no se diferencian. El discurso del PSOE y de Podemos no se diferencian como se diferenciaban en 2015, 2016 o incluso 2018-19. Es que son casi miméticos los discursos de Podemos y del PSOE, Y que luego sí, que también las. comunicativamente se diferencian porque les interesa, pero es que Podemos puede Y acabar bueno, sí es verdad desapareciendo. que en estas autonómicas no va a tener tanta importancia, pero por ejemplo, lo que son las izquierdas nacionalistas también les ha comido mucho la tosta a Podemos a nivel autonómico. Que sí es verdad que en estas autonómicas no va a No se estar ve porque. porque no está ni Cataluña ni País Vasco. Exacto, exacto, no está tampoco Galicia ni nada, pero Pero bueno. en Valencia, por ejemplo, Valencia se va a decidir por quién se queda fuera. Ciudadanos se queda fuera y eso perjudica a PP y a Vox, que van a entrar sí o sí. Pero si Podemos se queda fuera, El Botanic. Hay el gobierno, el Botanic va a tomar por saco. Y cuidado, porque Compromís, bueno, también está en horas bajas con todo esto que hubo, pero Compromís puede comer mucho voto como ha comido Bildu de Podemos. en Podemos en Euskadi o como ha comido en Cataluña BNG. pues, Esquerra o el El BNG BNG. en Galicia, pues en Valencia puede pasar como lo mismo con Compromís. Y si se queda con un 4% Podemos. Podemos en Valencia y no entra, adiós el Botanic. Y va a pasar eso. Y en otras comunidades pasará igual, porque Ciudadanos no entrará y la izquierda, aun teniendo menos votos que la derecha, pues no gobernará la derecha, gobernará la izquierda. Y en otros lados que la derecha tenga menos votos que la izquierda, como también Podemos se quedará fuera, pues gobernará la derecha en vez de la izquierda, aunque hayan ganado. Es que, y ahí se va a decidir la cosa, y por unos pocos votos va a estar, si se habla al día siguiente de una debacle del PSOE y que la izquierda pierde un montón de gobiernos autonómicos o que no. Y antes creo que nos preguntaban al principio del directo cuál es
eran las autonomías que Sí. más claras pueden cambiar sí. de signo político, creo que era la pregunta, ¿no? Sí, Y no sé, Mencionaban La Rioja y La Valencia. Rioja y Valencia. sí, La Rioja, Por- porque La Rioja, de hecho, la consiguieron en 2019 de chiripa. La Rioja, Bueno, yo soy riojano y Y bueno, lo sabe bien. sin Tierra patria. vaticinar ni hacer un poco de conjetura, yo creo que el cambio de color en La Rioja sí que está más o menos asegurado. La victoria del PSOE fue muy excepcional en el 19. Y yo no veo una situación tan favorable para los socialistas en La Rioja como la que hubo hace 4 años. Y porque Vox se quedó fuera, además, o sea, tal cual, no fue no Sí, tan sí. favorable, porque veníamos también de que un mes antes había arrasado Pedro Sánchez, le había sacado el doble de escaños Sí, al PP, que se quedó con 66, entonces eso claro. arrastró. Ahora ya no vienen de eso. Y aunque el candidato que ha puesto Feijóo en Galicia, lo vi Galicia. hablar el otro La día Rioja, en Galicia, en La Rioja, y es un poco. eh, Un poco. Poco Los estoy viendo que carisma. son poco carisma, como el que puso en Asturias, que también le vi en un vídeo y así a bote pero pronto. yo sin ser harina de mi costal, ni muchísimo menos, sí que veo el atractivo que puede tener en el electorado conservador de La Rioja, porque, bueno, no somos conocidos por elegir a los líderes más carismáticos. César Eh, Luis. entonces, claro, yo creo que es un perfil que sí que puede gustar. Eh, Sí. Pero Habrá que eso, ver. la Rioja, en todos los análisis, todo quien dice, a ver, ¿cuáles son las comunidades que más en riesgo están? Yo creo que se da por descontado que el Partido Popular va a mantener todos los gobiernos que tiene, va a mantener Murcia, obviamente, va a mantener Madrid, obviamente, y luego Andalucía, Castilla y León y Galicia no se la juegan. Aunque Castilla y León veremos si al final Mañueco se atreve o no Ahora mismo, a volver a que no saben ni votar. convocarlas para Claro, librarse de Vox. Hace unos meses parecería, pero ahora yo creo que ya no se va a atrever porque No. ve que el PP no está tan fuerte como parecía hace unos meses. Pero vamos, sí. de los dos que tiene el PP va a revalidar Murcia y Madrid, yo creo que es prácticamente seguro. Y luego está ver cuáles pierde el PSOE. Aragón. Y Aragón está ahí, Aragón está ahí, La Rioja se ve más claro, Baleares también se ve un poco más claro. Sí. Bueno, otro apunte de La Rioja, que es que justo me he No, acordado comenta, ahora, comenta. pero Concha Andreu, la presidenta socialista de La Rioja, es en la encuesta que publicó hace un par de días o ayer La Sexta, que ya no sé qué encuestadora era, pero Mimar. Y mi Marc es y Mar, efectivamente. Concha Andreu era la presidenta autonómica peor valorada de toda España. Era la que, según los entrevistados, era la que peor defendía los intereses de su propia comunidad. También yo creo que hay un matiz de desconocimiento, porque ¿quién conoce a Concha Andreu? ¿Sabes? O sea, Sí, por igual los pasos. los que la conocen es por mal, entonces, pues Claro, la claro. Pero valorarte bueno, mejor, ahí hay sesgos, sí. es un apunte que Concha Andreu, además, que está en horas muy, muy bajas dentro de La Rioja y también fuera, Pero vaya. bueno, a nivel autonómico hace lo del candidato, sobre todo el presidente. A nivel autonómico, yo creo que como en los municipios. En los municipios no, la oposición no gana el ayuntamiento, lo pierde el alcalde, en todo caso. Porque el que le conoce la gente es al alcalde y esto, y si ve que se hace mal, pues eligen cambio. Pero otra que no está muy bien valorada, Francina Armengol ha perdido capital político Esas estos 4 Baleares. años. En las Baleares, por eso es una de las que pues, están en posible cambio. Valencia, que es otras que está en posible cambio. Chimo Puig, bueno, y no solo Chimo Puig como tal, sino el El Botanic gobierno. se ha resentido bastante esta última legislatura. ¿Cuál es más? Aragón, ahí está. Castilla-La Mancha, ahí está. Navarra, Es que Navarra ojo. es otra cosa totalmente distinta. Bueno, ojito. Bueno, bueno, bueno. Pero Aragón también es Sí, pero distinto, por ejemplo. Navarra También ahí está. hay Hombre, obviamente yo doy por partido. descontado que puede ganar las elecciones, o sea, como viene pasando durante más de 3 décadas. Pero está que si se te unen otra vez 5 contra quien gana las elecciones, pues no hay nada que hacer. Vaya. Pero- Claro, si te hacen un golpe de Estado, ¿qué se va a hacer, no? No es un golpe de estado, pero bueno, cada uno verá. Ahí con lo que se juega es que Pedro Sánchez vea que hay una debacle importante en mayo y diga, uff, no me quiero jugármela.
Porque ahora Sánchez está en modo de que parece que no le afecta nada. Él ha llegado al convencimiento de, bueno, no me afecta nada, yo ahora saco lo de la malversación, lo de la sedición y a mí no me supone un coste electoral. Pero si en mayo hoy cuida ve que hay Justo. pues un resentimiento importante del PSOE, va a decir, joder, que esto me está afectando. Y igual dice, ostra, pues no me atrevo a presentarme a diciembre a las generales con un gobierno en Navarra con Bildu, porque eso que sí que me va a afectar. Entonces, ahí se va a jugar la cosa. Pero bueno, hay otras comunidades, las que más seguras veo para que aguante el PSOE, yo diría Asturias y Extremadura. Sí. Sí, no, el Barbón le está Asturias, teniendo Asturias la que más segura. el Extremadura no Compol, la gente de Compol con Barbón, vamos. Extremadura no me jugaría un brazo, pero por Asturias igual sí. Que la mantiene, seguro. Chicos, aprovecho la transición para despedirme. Es que me Bueno, tengo que ir ya. pues Mario, encantado. Pero- Y muchas gracias por pasarte. No, Venga, Tamayo. ha sido un placer, de verdad. Ojalá nos podamos Sí, seguro. ver más. Sí. Y cuando sea de algún tema Igualmente. más concreto suelen ser más interesantes. También, totalmente. Así que, bueno, Mario, muchas gracias por pasarte y por Aquí hemos tener hablado un de todo. rato para aquí, para Politis. Pues- Ha sido un placer, de verdad. O sea, ha sido un encanto, de verdad. Bueno, chicos, nada Venga, del- chao, del- del- Adiós. Feliz año. Eso, feliz año. Adiós. Yo en 10 minutos Pues, me tengo que ir. sí, sí, también. sí, no, ya, yo sí, ya. también estoy viendo ahora la hora. Venga, pues mete el turbo, hacemos repaso de elecciones internacionales porque al final hablamos Claro, mucho de España. Porque ahora barriendo para lo internacional, que es lo mío. Barriendo para Latinoamérica. Claro, es que hemos hablado de La Rioja. Jamás le hemos dedicado No, tantos La minutos a La A Rioja. Navarra en este sí, pero a La Rioja no, ¿eh? No, totalmente. Yo creo que también me gusta si se ha porque mencionado también- 5 veces La Rioja en los directos, mucho. Así Es que sois muy Mucho me necesarios vale. vosotros. Y, Centralistas, ¿eh? sí, no. Y bueno, ahora barriendo para lo Ahí internacional. vas España ya de la M30. Barriendo para las elecciones internacionales, bueno, pues sí es verdad que el 31 de diciembre va a salir un hilo con bueno, con los procesos electorales que pueden, que se celebrarán en 2023, pero bueno, por ejemplo, son en Paraguay en abril, en Argentina en octubre, que bueno, esas van a estar muy interesantes, Finlandia en abril, en España ya las hemos mencionado, las municipales y autonómicas en mayo, en Turquía en junio, que también van a estar muy interesantes, aunque bueno, esto puede sonar muy panenquita, muy de un poquito friki, pero bueno, no pasa nada, van a estar interesantes. Las de Grecia también, en julio van a ser, sí, en julio con Misotakis, que bueno, el tema de los espías lo lleva muy bien, pero lo que es gobernar no tanto. En España, las generales, que supuestamente son en diciembre, pero podemos ver que a lo mejor cambia, ¿no? En España. En España no, en diciembre, porque sobre todo Pedro Sánchez no va a querer jugársela. No va a querer perder el protagonismo que le va a suponer. O sea, quiere aprovechar al máximo la presidencia de turno de la Unión Europea. Y eso le toca de junio. A diciembre. De junio. No, de julio. Julio a diciembre. Y va a estirar al máximo Y diciembre es un buen mes económicamente hablando. Suele bajar Sí. el paro. Con las navidades pues se reactiva la economía. No sé, yo creo que es una Bueno, por lo buena... comentado. No, y ha fecha, pasado la suficiente verdad. tiempo de Además, las por lo otras que ha dicho elecciones a lo Javi. mejor para recuperarse algo. también. Tiene Claro, tiempo. exactamente. O sea, pensemos que las elecciones andaluzas Y ya fueron nadie este se verano. acuerda. Que 6 meses son y mucho parecen tiempo, sí. súper- Sí, sí. Claro. Luego en Ucrania serían en octubre, pero bueno, no sé cuándo a lo mejor es eso, no tengo ni idea. No sé cuándo Zelensky las quiere convocar, a lo mejor se... No, Yo pero creo yo creo que que Zelensky no tampoco está se atento pone- a eso, ¿no? Pero No. bueno, también le puede servir para mantenerse, yo qué sé, no sé. En Polonia, que bueno, que hay, pues veremos qué hace el PiS, qué maniobra De hace. hecho, Y luego de también hecho- destaco perdón, Oscar. que de hecho en Ucrania no sé si se pueden convocar las elecciones con el estado De sitio. vamos, de sitio que está convocado todavía. Ojito. Y porque hay partidos que están Legalizados, lógicamente, sí. exactamente. Mm. Entonces no sé si se podrán realizar o no. Y luego, por ejemplo, también señaló en Chile el nuevo plebiscito que, bueno, se habla de diciembre-noviembre, así que, bueno, ya vamos viendo. Eso, en el próximo sábado, el 31 de diciembre, tendréis un hilo en nuestro Twitter y seguro que también un artículo en la newsletter, pues eso, con las fechas de algunas otras elecciones, que sí es verdad que son menos importantes, pero bueno, para que lo tengáis. Y bueno, pues si os parece, ya vamos cerrando el directo. Y bueno, pues os pido eso, una conclusión del 2022 y un poquito, pues una mirada perspectiva de cara al 2023. ¿Quién empieza, Javier? Espera, que tengo que contestar Vale, a Óscar. una cosa. Joder.
Vale, pues el 2022, hablando un poco de la política en general, ha sido un poco caótica, ¿no? Porque nos ha afectado, sobre todo la guerra, nos ha pasado al principio, nos ha afectado a todos internacionalmente, ha tenido un buen impacto geopolítico. Y luego las elecciones, ha habido importantes elecciones, como hemos comentado antes, internacionalmente, tanto en Europa como en Latinoamérica, y junto a las midterms. Y hablando un poco de politics y cómo ha ido nuestro año, la verdad es que ninguno se esperaba el crecimiento que hemos tenido en Twitter. O sea, no nos esperamos tanto crecimiento. Y me alegro mucho de que estemos creciendo ahí. Yo espero que, y pido para el próximo año seguir creciendo en las demás plataformas, porque también es importante, y también en Twitter. Y bueno, felices fiestas a los que están viéndonos. Eso es. Jorge, Javier. Sí, bueno, pues a ver, yo creo que a nivel de perspectiva del año 2023, o sea, si el 2022 ya ha sido interesante, el 2023 lo va a ser mucho más, sobre todo a nivel, vamos, en clave nacional. Y nada, bueno, siendo breve, pues gracias por estar ahí, por apoyarnos y nada, pues esperemos en el 2023 cubriendo todos Gracias, los Ernesto, acontecimientos. por tus palabras. Y Javier. Sí, pues eso, este 2022 ha habido bastante actividad electoral, pero bueno, siempre lo hay. Ahora en 2023 tenemos un año en España, que es a mí lo que más me gusta, la política nacional. Tenemos un año que ya es el 10º consecutivo con elecciones. Que parecemos Alemania. Sí, o sea, que antes pues teníamos cada 4 años o cada 3 porque eran las autonómicas y al año siguiente eran las autonómicas y municipales, y al año siguiente eran las generales, pues había como cada 3 años había elecciones, pero ahora llevamos desde 2014, que fueron las europeas en las que rompió Podemos y Ciudadanos. Luego 2015 tuvimos andaluzas, autonómicas, Cataluña y acabamos el año con generales. 2016 fue la repetición electoral generales, luego Galicia y Euskadi. 2017 fueron al final de año las catalanas después del referéndum. 2018 fueron las andaluzas que perdió el PSOE por primera vez el gobierno. Luego 2019, abril y noviembre, la repetición electoral. Europeas y autonómicas. Europeas y autonómicas y municipales. Vamos, 2019 también otra vez todo. 2020 fueron las gallegas y vascas. Gallegas y vascas que se aplazaron por el coronavirus. 2021 tuvimos Cataluña y Madrid. Este año hemos tenido Castilla y León y Andalucía, y el año que viene otra vez todos. O sea, llevamos 10 años que es como un ciclo electoral constante. Y eso también muchas veces hemos hablado de que es malo porque los partidos políticos no miran tanto en el largo plazo y hacen propuestas a largo plazo, sino están constantemente en la pugna electoral, en las estrategias a corto plazo, y más aún con un contexto político, con un sistema de partidos que se ha roto en estos 10 años. Va a hacer 10 años ya que se ha roto, y sus partidos no tienen sus bases electorales tan afianzadas. Entonces esto siempre hablamos que es bastante perjudicial para mirar sobre todo a largo plazo y establecer políticas que no sean cortoplacistas o electoralistas. Pero bueno, y este 2023, pues eso, 10 años ya con elecciones, sobre todo estas se presentan cada vez parece que decimos lo mismo, pero se presentan muy, muy interesantes las de este próximo año, sobre todo porque vamos a ver si se confirma eso que se viene hablando en los últimos meses, de si hay cambio de ciclo político o no. Siempre las elecciones que están así competidas o que puede haber cambio de gobierno, pues están mucho más interesantes. Entonces, veremos cómo va evolucionando, lo podréis ver en Politics, cómo va evolucionando en España, en el CIS. También veremos de otras encuestadoras, porque la del País me gustaría poder tener tiempo para analizarla porque está muy bien, pero el tiempo. Eso, el tiempo es lo que hay, pero bueno, estamos todos un poco igual. No, pero vamos, veremos este 2023 a ver si la cosa, pues eso, sigue subiendo y sigue siendo todo igual de interesante, y aunque también a veces eso, a veces bueno, pues a veces absorbe un poco demasiado toda la actualidad. Totalmente. Y a ver si acaba lo que ha dicho Óscar, a ver si la guerra de Ucrania acaba. Pedro Sánchez, pues o en España deben estar
interesados en que acabe, porque eso también, otra de las cosas, como ha dicho Oscar, que si a final de año las perspectivas parece que son mejores, obviamente se acaba la guerra de Ucrania y las perspectivas económicas también serán mejores. Totalmente, Entonces, pero parece que no va a acabar. No sé. En escenario pesimista, siempre. Bueno, ya vamos terminando. Eso, muchas gracias a mí. Yo también me despido. Y bueno, pues ya voy cerrando y ya está. Pues, Despedidos. feliz año a Feliz todos. año, es verdad. A todos. Y bueno, pues ya termino yo aquí con, bueno, pues también diciendo unas palabras de, bueno, de agradecimiento, ¿no? Felices fiestas a todos, lo primero, y feliz año, ¿no? Que tengáis una buena entrada y salida de año. Aquí en Politics, pues bueno, ya habéis visto que hemos estado durante todos estos meses. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Aquí seguimos analizando la actualidad política nacional, es decir, de España y también la internacional. Así que, bueno, pues os podéis suscribir a nuestros distintos canales, ¿no? En nuestras distintas redes, ¿no? Desde Twitter hasta Twitch, pasando por nuestra newsletter en Substacks. Y bueno, muchas gracias a los que os pasáis, habláis. Y bueno, nos vemos a todos. Chao.